¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Voy a presentar... Pasaron 48 horas, todavía no pasaron del triunfo de Milei, este inicio de una nueva era incierta, genera optimismo en gran parte, la mayoría de la población, miedo, reserva, repliegue en otra parte. Ahí está, no podemos detener los acontecimientos. Voy a presentar a Cecilia Bufflet. ¿Estás ahí? Sí, claro que sí. Y acá estoy. ¿Cómo le va? Muy bien. Pablo de León, ¿estás ahí? ¿Cómo te va, Diego Seyman? Muy bien, bastante bien. Está Osvaldo Bazán. Los gobiernos pasan, las camisas quedan. Por supuesto, algo que permanece. Buenas noches. Muy bien, Ay, una la política de Estado, ¿eh? Una política de Estado. Mis camisas son una política de Esa Estado. no se privatiza. Ahí está, lo poco que hay que tiene continuidad en este país. Y está... Y las corbatas del señor. Y Lucía Salinas, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien. Señores, a trabajar. Hoy un día diríamos reuniones. Reunión vía telefónica el Papa sorprendiendo a Milei, la reunión de la foto de la naturaleza muerta pero válida institucional de Alberto Fernández con Javier Milei y la reunión de mañana de Victoria Villarruel siendo recibida, como dice nuestro productor Maxi, qué lindo ser mosquita y escuchar lo que va a pasar en ese Parada en la despacho pared. cuando se abra la puerta y la reciba Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué va a pasar, Pablo de León? Vos que todo lo sabes. Bueno, no, yo lo que digo es que tenemos todo lo que vos enumeraste es un país normal, casi que no parece la Argentina. Claro. Ganó un presidente, lo recibe al otro, se llevan bien, están un rato, están 2 horas y media charlando. Después el Papa lo llama a Milei y Cristina dice que la va a recibir a Victoria Villarruel. Cristina, la que no entregó la banda presidencial a Mauricio Macri. Victoria Villarruel, casi un monstruo, la dictadura y todo eso en el discurso kirchnerista. Entonces me parece que las señales son buenas. Y hace un rato Javier Milei habló con Alejandro Fantino, con quien tiene una muy buena relación, y de una nota dijo que no va a usar el helicóptero, que va a vivir y trabajar en Olivos, si quieres un tipo de pocos gastos, de vida austera. Casi que parece un país normal. Obviamente, vos decías bien, pasaron 47 horas de que nos enteramos el resultado electoral, entonces todo está bastante bien. Ojalá todas estas cuestiones normales se transformen en una política un poco más razonable. Permitime ser pesimista, pero Bien. bueno, Recuérdenme a tu charla tan Ese es un arriba punto. con Macri. Bueno, pero yo dije, Wimpy Sí. siempre dijo que el tipo se hace pesimista a fuerza de ver lo que le va pasando a los optimistas. Si vos fuiste optimista cuando asumió Alberto Fernández, la Basílica de Luján, se convidaban pomelo. Alberto Fernández, en la apertura de sesiones, cuando él dio su discurso y se inauguraba él mismo como presidente, recuerdo que empujaba la silla de ruedas de Gabriela Michetti. Sí. ¿Lo recuerdan? Parecía que había como otro repertorio de los años anteriores tan tenso. Claramente eso duró 3, 2, 1 y se terminó. Ahí lo que es interesante, como Pablo mencionaba, es lo normal dentro de instituciones que funcionan dentro de las reglas necesarias para una democracia sana, que marcha, que madura. Lo que sucede es que nos llama la atención Pero son porque... 48 horas, no lo retengas tanto. Bueno, Son claro, es que solo posiblemente 48 horas. termine siendo eso, la No lo podemos fotografía creer. de una Argentina en transición, Sí. pero una Cristina Kirchner que se iba a ir, el 24 era, ¿no? El Sí. día de viaje Sí, que sí. se iba a ir a Italia. Mañana recibe a la vicepresidenta que la sucederá en ese mismo cargo. Bueno, Bien. son fotos, pero que no habíamos visto estos gestos tan inmediatamente en otros momentos. Quiero compartir la foto tan optimista. Vean las caras. Vean. Igual esto Vean, tiene... esto, Está bien, detengámonos, disfrutemos esto. Claro. Disfrutemos. Si se puede quitar el graph, graph. van a ver 2 vasos de agua. Está bien, pero tiene un contexto. Líquido, tiene que ser transparente para que todos estén seguros de que nadie está envenenando a nadie. Esta foto Presencia de pasa Aiza. en el inicio de la reunión, o sea, tiene una razón, no es que no le convidó ni un vaso de agua. Se Está sentaron claro. y está claro que el mensaje de los... No está claro, no. La otra vez contamos, y acá llegó No ha una pasado. amiga que lo va a certificar, en el pacto de Acasuso hubo una gaseosa light y no hubo mucho más. Acá, Alberto Fernández y Milei tratan de mostrar su gesto adusto de no tenemos nada que ver el uno con el otro. Y ese gesto de Milei es un gesto que
tiene que ver con poner distancia. No hay un abrazo, no te toca ni nada de eso, sino que está en sí mismo encerrado. Eso lo debes saber mejor, incluso vos, Seidman, a partir de tu otra formación profesional. No, es distancia, es foto institucional, pero claro, sobreactuamos las diferencias desde la corporalidad, desde lo facial, desde Los la une postura. la derrota de Sergio Massa. No, bueno, pero son dos presidentes. No, para mí no hay que mezclar las cosas. Entonces, ¿qué pasó después? Estuvieron 2 horas y media, hablaron, comenzó la transición y después de eso incluso hasta le mostró la zona de huéspedes y un poquito del jardín. No es algo que Milei, yo la verdad pensaba que Milei iba a irse rápido para no tener nada. No, estuvo un rato, le mostró, no exageraron nada. No, digamos, la película fue mejor que esa foto. Exactamente, la película fue mejor que esa foto. Y déjame decir algo respecto al helicóptero, porque lo tengo a Fioriti, que me dice que Santiago Fioriti, que dice que no está de acuerdo. Dice que el presidente tiene que usar el helicóptero. Yo coincido. Como me parece muy mal que Milei siga con su propia custodia cuando él es un presidente electo y debería tener la custodia presidencial. Ya la va a tener. No, porque es presidente electo, Diego. No le puede pasar nada al presidente. Entonces, ¿No el la tiene? presidente ¿No la está usando? Está usando la están las dos. propia. Hoy la privatizó, es privada. Y a mí no me parece bien. Y cuando sea presidente tiene que bajar en helicóptero para estar bien cuidado, como corresponde a cualquier presidente. Cuidaban los amigos. Déjenme presentar que se sumó Luciana así le fue. Geuna. Hace 20 minutos estoy tratando de presentar a Luciana Geuna. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo va? sigamos con esta conversación, digamos. Me subo a lo de León. La privatizó en serio. No tiene ninguna intención Javier Milei de entregar su custodia personal. Lejos de eso la está reforzando y lejos de eso tampoco tiene intención de que eso se modifique. ¿Pero quién paga esa cuando custodia? Es una gran pregunta. La vamos a hacer. Ahora ellos. Digamos, te haga la gran Fantino. ¿Vos estás diciendo que va a tener todo su mandato custodia privada el presidente Además de la Milei? custodia pública, Claro. de la custodia que corresponde al Estado. Obligatoria. Sí. Bueno, entonces- todo el mandato, yo creo que nadie puede asegurar nada. Nada, durante más pero de en teoría 5 minutos. es como una decisión. Digamos lo que que tiene a decir. hoy, si Pero vos es como te todo decís, Cristina. quiere gobernar en la Quinta de Olivos y tener a Johnny, su chofer y custodio, que además está trayendo más gente para custodiarlo, porque tiene ya unidades, una con Karina, digamos. Bueno, pero privada. como tuvo Cristina. Es una Cristina PPP, también. es público-privada. Las dos es una asociación público-privada. Bueno, el señor de infraestructura. Bueno, también ahí hay un tema que no es menor. La custodia tiene que ser de extrema seguridad, también en este caso para el presidente de la Nación. Confianza. Aparte una Hay persona, gente súper justamente Javier Milei, que ha mostrado una profunda desconfianza en muchos aspectos. Bueno, esa custodia le representa a él seguridad, no Bien. es un dato menor. Sí. Avancemos entonces en la reunión. La reunión, digo, más allá de la foto, que es bastante simpática, institucionalmente tiene valor, fue Bueno. amena, fue Sí. buena. Sí, fue No, positiva. Y un dato, Pablo, que no sé si lo habían dicho ya, pero es esto de que si vos mirás la foto, están ellos dos solos, pero había 2 personas que son claves y que además hay una ausencia ahí. Porque ¿qué pasa? Llega Milei, saca la foto, ¿con quién va? Milei. Con Nicolás Pozo. Con Nicolás Nicolás Posse, Posse. que es su jefe de gabinete. Habló Milei de la reunión. A ver. Escúchale, y después te cuento con quién estaba Alberto. Fue una charla muy cordial, estuvimos un rato largo hablando y para mí fue valioso. Hablamos sobre cuestiones de la transición, hablamos sobre cuestiones de política interna, hablamos de cosas de política internacional muy importantes y después estuvimos hablando mucho de la cuestión social. La realidad es que yo creo que fue una charla muy productiva. Obviamente que en algunos aspectos no estamos de acuerdo. Y hemos planteado nuestras diferencias de una manera muy educada. Y obviamente que el pragmatismo hace que la interpretación que tiene el otro sobre los hechos, o sea, tengas que considerarla, ¿no? Porque acá, ahora ya te diría, acá lo que va, digamos, vos tenés que, dentro de tu marco analítico o criterios y valores morales, te diría, dado ese marco, después lo que manda es el pragmatismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy valioso tomar la experiencia de quien ha estado en el cargo y que te cuente cómo la ve.
Hay una frase ahí, lo que manda es el pragmatismo. Vamos a ver si se sostiene como filosofía o como concepto en los días que vienen. Ahí validó a Macri, esto es con Manuel Adorni, esta conversación en el canal de Manuel Adorni, y además valoró la experiencia de Alberto Fernández. Dijo, el tipo que estuvo ahí fue presidente, hay que escuchar. Estuvo ameno esto, sí. Dos cositas. Una, del lado de Milei estaba Pose, del lado de Alberto Fernández uno supone que tiene que estar Rossi, ¿no? Claro, Jefe de gabinete. son los dos jefes de Van a ser- gabinete. O el candidato Bueno. a vice, claro. Claro, pero ese es jefe de gabinete. Si vos Sí. tenés que hacer una transición, ministro de un lado, ministro del otro, ¿quién es el jefe de los ministros? Obviamente no estaba Rossi, estaba Juan Manuel Olmos, que es, si querés, la figura clave, más estratégica, más respetada, que es el que va a coordinar esta transición del lado de Alberto Fernández. Y cuando vos antes decías, como dice Maxi, que es tener una mosquita en la reunión de mañana de Victoria Villarroel con Cristina, yo creo que hay varias reuniones, esta ni hablar, hubiéramos querido estar todos escuchando esas 2 horas y media, no nos aburríamos. Y la otra tensión con la que tuvo ayer Macri a solas con Claro. Javier Milei. Atención con esa reunión, porque ahí hay un montón de cosas. Hoy Macri se tomó un avión, se fue diciendo, no empezaron las conversaciones formales. Ahí hay una enorme relación de pareja que todavía no está para nada claro si va a ser un romance, un matrimonio, un No, noviazgo. porque lo que no está romance. claro es, ¿esto es una familia ensamblada? Claro. ¿Esto es una familia ensamblada o es un esquema colaborativo primero en lo electoral y después en lo parlamentario? ¿Vamos a sugerir nombres o va a tener poder de decisión Macri? ¿Qué creen A ver, ustedes? yo lo que Hay creo es poca que información. lo que ha hecho inteligentemente Milei en las últimas horas es decir, te agradezco Patricia, te agradezco presidente, como le dice a Macri, pero yo soy el presidente. Él está marcando la cancha. Porque de hecho pasa una cosa. Él dijo, en comunicado, vieron la cuenta que contábamos ayer de la cuenta Sí. que se creó y que las comunicaciones de Milei van a ir solo por Twitter. Vamos a ver esta cuenta que se creó y que solo a partir de comunicados de las 18 horas manejado por la gente de confianza de Javier Milei se va a comunicar así. Entonces ayer dijo, no se van a decir más nombre de gabinete. ¿Qué pasó hoy a la mañana? Habló Guillermo Ferraro, que la mayoría de la gente no lo conoce, que es el ministro de Infraestructura y Transporte. Salió por radios él, por decisión propia, a decir, yo voy a ser el ministro de Infraestructura y Transporte. Con lo cual, ahí hay una tensión que Milei está diciendo, está todo muy bien con Mauricio, está Pero no todo me muy van a bien. armar el gobierno. Y No esa me reunión van a que armar dice el- Luciana es clave, pero el presidente soy yo y me parece que tiene toda la razón del mundo. El presidente es Milei por decisión Por de la ejemplo, voluntad miren esto, popular. veamos esta prueba. Seguridad. Tengo mucho para informarte sobre eso. Cuando vos- Es el momento. Claro, ¿por qué? Porque a lo que decía Pablo, igual esto se parece mucho, hay un déjà vu 2015 para el área macrismo, con lo que pasó con la transición 2015 en el interior de la alianza de ellos. Pero no voy a traer historias viejas, pero a Patricia Bullrich en aquel momento la mandaron al Ministerio de Seguridad, pues ella también tenía una expectativa parlamentaria en esa alianza que ganó y lo pusieron a Emilio Monzó. Bueno, a Ritondo le acaba de pasar lo mismo. Ritondo Claro. el domingo sacaba fotos a 3 metros del escenario de Milei, ni 3 creo que estaba, convencido de que esta semana, probablemente a esta hora, ya garantizamos que el presidente de la Cámara de Diputados, Macri quiere eso, él lo quería, él entiende, y creo también con razón, que es una manera de pagarle todo el trabajo que hizo. ¿Y qué le ofrecieron a esta hora? El Ministerio de Seguridad dijo que no, y todavía está en la pelea. Tremendo. Pero digo, le ofrecieron al Ministerio de Seguridad, que es una manera de correrlo de la discusión ¿Y parlamentaria. a Patricia Bullrich entonces? Bueno, él dijo que no. Patricia Bullrich, por ejemplo, también me parece que en un momento pensó que podía ser jefa de gabinete, eso está claro que no. Entonces lo que están Patricia viendo- nos dijo Ayer. Ayer. ayer Sí, mismo, ayer. ahí yo estoy saliendo del escritorio, Sí. dijo que si se lo pidieran especialmente... Si no tuvieran otra persona. Le voy a decir algo que ella no dijo. Un petit operativo clamor. Que dijeran, te necesitamos a No hay otra vos. persona. Sos la persona. Aceptaría. Y eso es cierto. Pero, no pasó. pero no ocurrió. Pero déjame Claro, complementar a todavía lo que dice, a lo que cuenta muy bien Luciana. ¿Cuál es una de las dificultades, y después lo repasamos, que va a tener Milei? El Parlamento. Sí. Porque él quiere hacer reformas profundas, lo de YPF, lo de TELAM, por ejemplo, lo tiene que aprobar el Congreso. 2 cámaras, diputados y senadores. ¿Vos qué necesitas ahí? Una persona con muñeca que pueda hablar con los radicales, que no están de acuerdo, con los peronistas más o menos, hasta con los kirchneristas. Se hablaba de Randazzo, una persona que en el peronismo
muchos lo consideran un traidor porque no fue candidato, el kirchnerismo lo detesta, y por aparte pertenece a un bloque que son, con suerte, 5, que es el schiarettismo o el peronismo federal, el cual Randazzo no. Algunos dicen Pichetto. Pero pará. Randazzo, yo no sé, por mí, porque yo también tengo Sí, información. obvio. Tengo Me gusta más. creo soy solo una cara creo que bonita. se ve a sí mismo también como dando una apertura a un peronismo no kirchnerista y dándole fortaleza a la gobernabilidad Pero y abriéndole... ¿Cuántos diputados son? No son ni 10 diputados, Diego, eso. No Y hay son ni que 10 ver, diputados. no solo eso, y aparte hay que ver si los diputados de Córdoba le aprueban las leyes. Pero Además que no te obviamente. alcanza, hay que ver Entonces, cómo lo... vos necesitas una persona, Ritondo es una persona que habla con Massa, que habla con Máximo. Entonces vos necesitas una persona que vaya y que también tenga la bendición, porque en Juntos por el Cambio, lo que decía Luciana, ¿a quién quiere Macri? Y vuelvo al anterior, no estoy diciendo que Macri... A Ritondo, porque tiene capacidad parlamentaria. Pero ¿por qué Milei- no lo quieren a Ritondo en El Milei? mileísmo. Porque me parece que un poco de lo que está pasando ahora es prematuro. Si uno se la cuenta, pasaron 48 horas, nos calmamos sí. todos. O sea, pero lo que está Ni más siquiera. A esta hora recién Sergio Massa estaba admitiendo Claro, la admitiéndolo. derrota. Me parece que lo que está haciendo ahora, más que nada, es poner así un límite, marcar una distancia, marcar la cancha de, ojo, que yo estoy armando mi gabinete con la gente que yo quiero, toda la discusión parlamentaria la voy a manejar yo cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, y no está claro si te voy a dar espacios de poder o te voy a dar cargos, el famoso reparto de cargos. Sí. Y ahí hay un problema. ¿Cómo porque terminó claramente con reparto de cargos no funciona. spoileemos. ¿Cómo terminó la reunión Macri-Milei entonces? Ahora se fue de viaje Macri. ¿Se fue porque era un viaje programado? Sí. ¿Se fue de esos viajes de Macri para correrse de la escena y para que no lo digan que él está en sí? Eso lo suele hacer. Estaba Macri. programado en viaje aparte a Arabia, digo, no es que se fue a Ok. Uruguay un rato, no, tiene un viaje programado, hay tiempo hasta el fin de semana y me parece que Milei está, como recién decía Luciana, está tomando y está midiendo, está viendo y está demostrando su poder. Ahora, yo creo que no va a haber ninguna cuestión de romper ahí, simplemente que Milei no. está tomando decisiones importantes y por Están- eso hay gente que Patricia Burrich ayer te lo decía a vos, bueno, si me lo piden yo haría un esfuerzo, yo creo que ella quiere ser ministra, hay gente que no puede Sin correrse duda, del protagonismo. Ritondo dijo, yo soy ministro de Seguridad, no voy a hacer... ¿Por qué no quiere el Ministerio de Seguridad Ritondo? Que nadie, digamos, en su sano juicio... Claro, en su sano juicio. Pero si en Patricia general, pocas querría. Bueno, Patricia es Patricia, me parece que ella está muy interesada, además está súper alineada con las ideas económicas Claro. o la manera de... Lo que tiene Milei en la cabeza se parece mucho a lo que Patricia tiene en la cabeza. Entonces, bueno, tenés Y lo otra de Ritondo, ¿no? disposición. No, pero es muy distinto. A mí me parece que hay una gama muy grande de variantes entre lo que Ritondo cree de una política de seguridad y lo que Ritondo puede creer de lo que es la política económica, lo que hay que hacer. Ahí me parece que hay mucho. Lo que está claro, porque lo dicen ellos mismos, es esta idea más ortodoxa, digamos, de recortar el Estado, va a implicar que la gente Mucha salga a la calle. conflictividad. Mucha conflictividad social. ¿Y qué pensaría Ritondo? Ellos no saben- ¿Cuál es la diferencia entre lo que piensa Ritondo y Patricia Burrich si tienen que asumir ese rol de... Te lo digo al revés. Sí. ¿Cuál es la motivación o el incentivo de Ritondo para en un proyecto que no es tuyo ir a tomar la parte más sensible, que es la de La calle. jugar con el cuerpo de la calle, digamos? Esa ¿Cuál es el discusión, incentivo? esa discusión que Ninguna. bien plantea Luciana también pasa en la Ciudad de Buenos Aires y la tiene Jorge Macri. Porque ¿dónde va a estar el epicentro de las protestas Claro. que ya se están Ya diciendo? está anunciado el Polo Obrero, dijo la semana que viene, va a ser, es multipropósito. Es para este gobierno la protesta por Para el las que razones viene. y para los refuerzos y para aguinaldos y qué sé yo. Y en los por medios Milei, y nacionales. si hubiera ganado Massa también hubiéramos Y marchado. en Telam, en la TV Pública, en Radio Nacional, ya se está hablando de protesta. Entonces, ¿dónde va a estar? Acá, en el Obelisco y en Belgrano y 9 de Julio, en la Plaza de Mayo. Y ahí, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, va a tener que tener, por eso va a haber cambios en ese ministerio, porque necesitan alguien de acción y un vocero que ponga la cara y banque lo que es la mala palabra, que es represión. También ya vuelvo a Osvaldo Bazán. Está Manu Jove en el Hotel Libertador. Vive ahí, ¿no, Manu? No sé, pero No, parece. Sacó una habitación en el Libertador, Manu. Te reís pícaramente. Hizo 20, pedí, Manu. Claro. ¿Cómo? Vendría bien porque escuchás todo. En el 21 es donde suceden las cosas. Acá, aunque no se crean que en el lobby está muy tranquila la situación, todo el tiempo hay movimiento. Claro,
Lo que sucede es que mientras Milei se encarga de recibir a unos o a otros, la rotación es constante, no termina nunca. El resto está acá, como diríamos el lenguaje de la política regional, rosqueando, básicamente. Es lo que pasa en el lobby, justamente, nunca mejor aplicado. Milei se fue hace un rato, regresará. Estuvo también, más allá de la conversación con el Papa, que trascendió pasado el mediodía, estuvo con algunas entrevistas que grabó durante la jornada de hoy y regresará nuevamente aquí. Se fue, estuvo muy pegado todo el día, incluso en esas entrevistas con Sandra Petovelo, que llegó, que prácticamente se instaló aquí en el hotel Capital Humano. Están definiendo esos 4 nombres que son los claves dentro de ese gran, casi superministerio, hay que decirlo así, que engloba 4 áreas, y se están definiendo los nombres. Buena parte de las conversaciones que tuvimos acá hoy tienen que ver con eso. Aparecen algunos nombres, entre tantos nombres desconocidos con los que nos vamos encontrando, digo, desconocidos para el gran público por lo menos, e incluso para quienes seguimos habitualmente la política, porque aparecen nombres de todo tipo. En Capital Humano empiezan a sonar algunos apellidos, nombres y caras que conocemos puntualmente. Por ejemplo, para el área de salud se está hablando muy fuertemente del doctor Claudio Zin, quien fuera en su momento ministro de la provincia. Salud de la provincia de Buenos Aires, en la época de Scioli, exactamente. Tendría el visto bueno de Sandra Petovelo. Por supuesto, en el medio hay negociaciones de todo tipo. Un Claudio Zin que apoyó abiertamente a Patricia Bullrich, que lo había incorporado Patricia Bullrich incluso antes de las PASO como un referente en el tema salud. Bueno, hay conversaciones avanzadas, hay otros nombres. Acá también lo que sucede, hay una autopostulación constante de gente, ¿no? Eso, para todo tipo de cargos. Métase, Geuna, ¿cómo es? Van ahí con una Perdón. carpetita y piden un café. Y como hay como rondas así de dating. Conozcámonos en 5 minutos y te muestro mi proyecto. Para mí- Cualquier cosa te llamamos. ¿Cómo es? Para mí hay gente que va al hall, se pide un café y para que la vea Manu Jovi y diga que está entrando a los equipos de Milei. Casi. Y hay gente que Muy va bien, a es tomarse así. el cafecito. Pero digo, más allá de todas nuestras risas, realmente es lo que está ocurriendo, Manu. Sí, bueno, eso siempre. Sí. Te aseguro que a ver, este hotel, por supuesto en el piso 21 donde decíamos suceden las cosas, pero en el lobby está funcionando un poco como El la sede roscódromo. del gobierno electo. El roscódromo de este gobierno electo, que ya tiene su comunicación formal con esa cuenta que hicieron. Hoy estuvo aquí, de hecho, quien es el responsable de esa cuenta en términos operativos, que es un diputado provincial, Agustín Romo, también responsable de la red de la Libertad Avanza. Estuvo Ramiro Marra, vinieron temprano, Marra y Romo llegaron juntos, porque fueron quienes hicieron el contacto con el Papa. Todo es muy llamativo a veces cómo se dan las cosas. Señor, espérese. Sí. ¿Quién hizo el contacto con Francisco? Esto es increíble. Fue a través de Ramiro Marra. ¿Por qué? Porque Ramiro Marra conoce un vínculo personal, una amistad, a quien es el oculista, el oftalmólogo del Papa Francisco, un argentino que Marra conoce. A partir de ese contacto se hizo el vínculo y por eso desde Roma llamaron hoy a Javier Milei, una conversación que duró unos Eso es hermoso. ¿Se acuerdan cuando se jugaban los grados de separación? Estoy a 2 grados de separación del Papa. Y además, un amigo del oftalmólogo y llegás al Papa. Alberto Fernández Sí. llegó al Papa por compartía en el odontólogo. O yo estoy loca, Manu. Era un especialista también. Se habían conocido en el consultorio de un odontólogo y gracias a eso tenía buen diálogo. Pero Cabandier, que era un ex cámpora, un día le dijo a Cristina, cuando se hablaban, tenés que hablar con Alberto. Sí. Lo convenció, se volvieron a juntar y Cabandier terminó siendo ministro de Medio Ambiente, que no es un especialista en el tema. Es así, por eso cada persona que circula cerca de Manu Jove está de director para arriba en el próximo gobierno. Es así. Manu, entonces, ¿qué hay confirmado? A ver, Digo, hablando- estamos haciendo un poco de color, pero a lo concreto, ¿qué es más firme? Por ejemplo, Marra tiene una posición posible. En un momento dijeron AFIP, después desestimaron. Rodrigo Marra, que es Exacto. Ramiro Marra, que es importante, es próximo a Milei. ¿Qué se sabe? ¿A dónde Sí. podría ir? Se espera que haya un lugar en el Ejecutivo para Marra, pero se está manejando con mucho hermetismo Marra, a diferencia de lo que fue toda la campaña. Por ejemplo, cada vez que entra y sale Ramiro Marra de este hotel, esquiva la prensa. Digamos, es todo lo contrario a lo que vimos durante casi toda la campaña. Está manejándose con mucho hermetismo en ese sentido. En datos concretos, podemos decir, la información es dinámica. Te voy a hacer un homenaje a mi amigo Nico Wiñaski, que suele decir esta frase. La información es dinámica de lo que pasa acá adentro. Ayer, a esta hora, hablábamos con ustedes, por ejemplo, un cargo en el que estamos todos expectantes. Ministerio de Economía, ni más ni menos.
Si me preguntaban ayer hasta ahora, lo que se comentaba acá es en un 90% Federico Sturzenegger. Vos preguntás hoy durante buena parte del día y te dicen en un 90% no es Federico Sturzenegger. O sea, se invirtió esa proporción. No lo descartan directamente, pero prácticamente hablan de que las chances de Federico Sturzenegger para asumir en la economía, que va a colaborar, que está formando parte sobre todo de lo que tienen que ver las medidas económicas, que está colaborando en ese sentido, que ha tenido reuniones y tienen conversaciones con Javier Milei, pero no específicamente para el puesto de ministro de Economía, porque quien asuma ese rol necesita tener un buen diálogo con Emilio Campo. Eso es requisito y no lo que tiene no puede fallar. Evidentemente no. Bien, Evidentemente Emilio no. Campo, Si hay gente cercana, rol protagónico, por supuesto. Bueno, Manu, esperá, Sí. ya volvemos a vos en un Si hay ratito. Sí. acá estamos. Digo, con esto cerramos por ahora. Digo, si hay gente muy cercana a Federico Sturzenegger que han trabajado con él en el Banco Central en la gestión de Mauricio Macri, que empieza a picar en punta, con chances. En un ratito nos decís quiénes son. Mientras tanto, la góndola, mientras tanto los precios, mientras tanto la observación de ese cuerpo celeste que vemos, que es el dólar. ¿Cómo se comportó en el primer día hábil, martes, Ceci, todo esto? Que es lo fundamental. Sí, el dólar hoy terminó, el blue subió, volvió a la zona de los 1.000 pesos, pero la verdad es que está bastante tranquilo ese mercado. Subió mucho el MEP. Bueno, pará, el blue 8% subió. Sí, claro, pero nosotros habíamos visto el blue ya en esa zona, ¿no? A eso me refiero, por supuesto. Claro, que son el las dólar sale expectativas, 1.000. porque digamos, si pensabas que iba a subir 30%, una catástrofe, Claro. subió 8, ganaste. No. Si yo te subo a vos el sueldo mañana 8%, ¿te gusta o no? No, por supuesto que no, pero hay que tener para mí otra referencia, que es que vos en la previa de la elección general viste la expectativa llevó a que hubiera cotizaciones del dólar en la zona de los 1.200 pesos. Y eso no pasó. Hay algunas placas para tener como referencia de qué pasó, por ejemplo, con el Blue hoy. A ver. Ahí tenés el precio, 1.075. ¿Y qué quiero decir yo sobre esto? Vinculado a lo que veíamos recién y a lo que hablabas con Manu, agrego algunos datos ahí sobre eso. Este dólar no es un dólar que el mercado piensa que mañana Javier Milei va a dolarizar. La calma, la relativa... Es muy importante lo que decís. Quiero Bueno. hacer un pie de página. Sí. Nadie diga estaba en 9.50. Ese era el dólar portal. El dólar que Claro. se encontraba solo en una página y lo tocabas y era un vidrio, nada más. Solamente te compraban dólares, nadie de te 1.000 vendía. a 1.075, 7,5 de aumento. Bueno, no, y además la verdad es que casi no había operaciones en la Correcto. última semana. Había habido amenazas, allanamientos y demás. Este Ahora, dólar, vos decís, no es un dólar de dolarización. no es un dólar de pánico de dolarización, es un dólar muy alto, por supuesto. Si vos hablas con los equipos económicos o con la gente que está trabajando cerca de Javier Milei, con la gente del Banco Central y demás, todos creen que la zona de confluencia del dólar debería estar más entre los 700 y los 800 pesos, que es de lo que más o menos siempre se habló, pensando en diciembre. Por supuesto, no en hoy. Ahora, la verdad es que ese dólar no es un dólar de pánico. ¿Por qué? Y yo creo que en buena parte la demora en tener un nombre sobre quién va a ser el ministro de Economía está en que entre los equipos y los economistas del PRO y los economistas de Javier Milei o Emilio Campo en particular, lo que hay es todavía una discusión sobre la dolarización. Buena parte de los economistas que están trabajando o que podrían trabajar para Javier Milei y que vienen del PRO, lo que creen es que hay que desactivar el anuncio de dolarización, porque siempre te va a estar corriendo, porque es muy difícil estabilizar la economía y estabilizar el precio del dólar, hacer el ajuste fiscal, hacer lo que hay que hacer o la tarea que hay que hacer, si vos estás prometiendo la Si dolarización. vos decís porque a siempre- dolarizar, la gente se sale a dolarizar y paga lo que sea para el Y dólar. para entrar primero Y a te esa sube el cuenta. precio. Pero Milei dijo que no Exactamente. piensa bajar esa bandera. Claro, Milei, estaba por decir lo mismo. exacto, Claro. Milei dice que no piensa bajar esa bandera y ahí viene parte de la tensión con buena parte de los economistas que se acercan a Javier Milei, que coinciden en el plan fiscal, en el paquete de ajuste que hay que hacer, en cómo hay que ordenar las cuentas, pero que no están dispuestos a ser el ministro de Economía de la dolarización.
ahí es donde está el llevarse bien con Emilio Campo. No es un tema de tratos, de modales o de escuela económica, es adherir o no a la dolarización. Ahora, también es cierto que ahí ponía Manu el nombre de Federico Sturzenegger. Demian Reidel, ¿quién es? Gerente general del Banco Central en la gestión de Federico Sturzenegger, cuando era el gobierno de Mauricio Macri, es uno de los nombres que circula para ser el potencial ministro de Economía. Ahora, Demian Reidel no está de acuerdo con la dolarización. Qué difícil. Mariano Flores Vidal, otro economista de renombre, macroeconomista, también parte de ese equipo. Un hombre que Ricardo Arriazo, uno de los economistas más respetados de la Argentina y de perfil absolutamente bajo, dice que es su mejor alumno en la facultad. Una persona con muchísimo prestigio. No estaba de acuerdo con la dolarización y hoy está trabajando con Emilio Campo. Cuando se sentaron todos, empezaron a dialogar y empezaron a ver el plan más de largo plazo, se terminan encontrando puntos en común. Pero me parece que en la discusión sobre dolarización rápido o dolarización lenta, la bandera de la dolarización es lo que está trabando el armado de ese equipo económico. Bueno, muy bien. Como ven, no está cocido. Esto está en un proceso y no salió del horno. Está transicionando. Opción. Pero mientras tanto, precios, góndolas. Esto es súper importante porque a todos nos han llegado listas de precios de mayoristas. ¿Cuánto de alarma pasa la realidad de la góndola y cuánto es fantasía? Bueno, un montón, porque el problema hoy era cómo empezaba la redistribución de listas de precios de las grandes industrias. Y lo que pasó es que en los supermercados sonó la alarma muy temprano con listas de precios que llegaban a aumentos de hasta 45%. Gaseosas 35%, artículos de tocador en la zona del 40% y demás. Ahora, ¿en qué terminó eso? En un acuerdo de supermercados con la Secretaría de Comercio de que nadie en las grandes cadenas acepta una lista con más aumentos más allá de lo que se acordó con el gobierno. Hay unas placas para ver qué es lo que se acordó con el gobierno, por lo menos con el esquema de precios de alimentos básicos. Con los alimentos básicos, el aumento es del 5% a partir del día de hoy. Y hay una segunda etapa de aumento. En supermercados, lo que estaba con control de precios. Claro, este es el acuerdo de precios. 5% hoy y 8% el 4 de diciembre. Ese es el piso del aumento de precios, porque después el resto de los productos que están dentro del supermercado y que no son parte de la canasta básica van a tener un aumento de más del 20% en el canal formal y controlado. De ahí ese aumento va a ser... Y almacenes chinos y etcétera, todo lo que no está en acuerdos. Todo lo que no está en acuerdo va a recibir una lista mucho más parecida a la que hoy le llegó a los supermercados que a ese acuerdo con el gobierno. ¿Cuál es el argumento por el cual te pueden meter 20, 30, 40 aumentos? ¿Que estaba retrasado, que estaba pisado? Pensá que vos venís desde agosto con 5% de aumento mensual. Contra una 12, inflación 10, de 8 12, 13... Ahora, esos precios... Si las empresas consideran que ese es el precio y los supermercados no quieren pagarlo, ¿va a haber desabastecimiento de esos productos? Mira, el gobierno hasta acá venía convalidando aumentos de 5% mensual. Acá convalidó un aumento de casi el 15% para la canasta básica en términos de 15 días y de más del 20% para el resto. Lo que está haciendo el gobierno es reconocer que si no le daba por lo menos ese nivel de aumento, lo que ibas a tener es lo que se llama en el supermercado chapa, que es que está la góndola sin producto. Nada, de Venezuela, de la peor versión. Exacto. Bueno, eso es lo que está haciendo, descomprimir esa situación. Ahora, y de alguna manera le está sacando de abajo de la alfombra parte de la inflación en la gestión de Sergio Massa, ministro de Economía. Pero acá la batalla es esta, es un costo político por el sinceramiento de todos los precios de la economía. Exactamente. ¿Cuánto absorbés vos que estás entrando al gobierno Milei y cuánto está este gobierno dispuesto a sincerar haciendo una parte del trabajo? En general, ahí está saliendo Milei de el streaming con Alejandro Fantino en Neura. ¿Qué dijo? Sí. Claro, ahí dijo sobre esto, dijo, tenemos tiempo para estabilizar la macro, podemos desactivar las bombas que dejaron, tenemos plantada una hiper. A ver, Pablo. Plantada una hiper.
Bueno, dijo eso y dio definiciones muy claras con el tema de las obras públicas. Él no quiere saber nada con el tema de continuar con las obras públicas. Me parece un dato muy importante. Él está diciendo, no tenemos plata, estas obras van a ser entregadas al sector privado y ahí va a abrir un foco muy fuerte porque la diferencia respecto de la actual política de este gobierno va a ser muy diferente y ahí por eso vuelvo a decir lo importante del ministro que hoy ratificó su lugar, Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura y Transporte. Ahí se fue Milei sin hacer declaraciones. Es medio lógico, estuvo hablando rato largo con Alejandro Fantino. Dijo esto, las obras públicas van a ser dadas al lugar privado, no tenemos más plata. Atento con el rol de que para mí va a competir en importancia con el ministro de Economía. En un ratito. El ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, porque el ministro de Economía para mí va a ser Javier Milei. Y el ministro de Infraestructura va a ser él, casi como lo que fue Domingo Cavallo o Roberto Dromi en el menemismo. Bueno, atención con eso. En un ratito vamos a tener una interesante entrevista sobre el tema infraestructura y cuánto capital privado, cuántas empresas están dispuestas a poner y en qué término las condiciones para hacer obra que se va a necesitar y un montón. Un montón. El asunto es que no funcionaron tan bien ese modelo de obra pública privada durante la gestión de Mauricio Macri. Ahí hay dos cuestiones también. Las empresas privadas no tienen un gran escenario para invertir hoy. Esa es la realidad. La obra pública es algo que se encarece muchísimo y también en una cuestión de seguridad jurídica que muchas empresas no están viendo en estos momentos. Bueno, entonces hagamos una cosa. Tengamos ahora esa conversación. Vamos a hablar con Eduardo Plasencia. Fue el coordinador en Vialidad Nacional durante la época del gobierno de Macri, en donde se intentó hacer las famosas público-privadas. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias. ¿Qué te parece a vos que la obra pública se haga por iniciativa privada? ¿Cuánto interés hay? ¿Cómo serían las condiciones? A mí me parece una buena idea incorporar al sector privado al desarrollo de infraestructura del país. Eso es algo que, como mencionabas recién, las famosas participaciones público-privadas del gobierno de Macri intentaron fomentar, ¿no? Vos pensás que el sector privado hoy tiene muchísimo capital que invierte en todo tipo de actividades, desde fabricación de autos hasta producción de energía, molinos generadores eólicos, centrales nucleares, y en Argentina, para el caso de las rutas, por ejemplo, o de los ferrocarriles, están muy poco involucrados, ¿no? Es un enorme músculo que el país, con el cual el país puede contar. ¿Por qué? Ahora eso perdóname. ¿Qué falló? Diríamos, el crédito, el problema financiero de ese tramo final del gobierno de Macri, sí, esa es probablemente la razón. ¿Por qué si en ese momento no se pudo hacer o se desvirtuó por los problemas financieros del gobierno de Macri, con el problema económico de financiamiento en ese momento, ahora sí se va a poder hacer? Bueno, en realidad el problema que tuvieron las participaciones público-privadas del gobierno de Macri fue fundamentalmente que el gobierno de Alberto Fernández decidió cancelarlas unilateralmente. Tuvieron dificultades, por supuesto, hubo que acudir a un préstamo bridge, lo que se llama un préstamo bridge, un préstamo puente en el medio para que puedan arrancar, pero arrancaron. Pero el sector privado estaba dispuesto a asumir el riesgo que había tomado, porque sabía que estaba invirtiendo en la Argentina, que tiene ciertas volatilidades. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández, cuando asumió en diciembre, ya enero, febrero, decidió cancelarlas. Probablemente porque, fruto de las incertidumbres que había provocado, se le iban a complicar algunas cosas, pero de parte del sector privado estaba todo puesto para continuar invirtiendo en el país. Las obras estaban en marcha, la gente las ve, y no veo que haya ningún impedimento. Hay dificultades, pero no ningún impedimento radical para que el sector privado pueda volver a interesarse e invertir en rutas, ferrocarriles, hidrovías acá en la Argentina. ¿Hay suficiente iniciativa privada para hacer escuelas, rutas, para hacer toda la obra pública? No, todas no, porque en ningún lugar del mundo el sector privado se ocupa del 100% de la obra pública. Se ocupa de obras, hay ciertas obras de gran envergadura, de gran complejidad, donde el sector privado es muy bueno para desarrollarlas, conseguir financiamiento, construirlas, mantenerlas, porque no solo construir, hay que mantener las cosas.
Pero después tenés obras y pequeñas cosas, o no tan pequeñas, donde a veces es más difícil que el inversor se involucre. Y ahí aparecen justamente las prestaciones público-privadas, tienen un rol, a veces no queda otra que el Estado mismo se haga cargo, y siempre va a haber un rol para los dos, ¿no? Es un equipo, es un tándem, es un equipo, el Estado con el sector privado que desarrollan la obra pública en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Chile, en Europa, en Alemania. Déjame entonces preguntarle acá a quienes me acompañan si también es una posibilidad para Milei hacer esta mixta, la PPP, para algunas obras en particular donde el privado neto no va a avanzar. ¿Sabes eso? Hasta ahora lo que ha dicho Javier Milei es que puro, va a hacerse, claro, que va a ser 100% privado. Ha hablado hasta de los caminos rurales de que se hagan de manera privada. Es bueno preguntarle a Eduardo si cree que eso es consistente. ¿Es posible que el privado financie negocios que no son rentables o que financie obras que a priori no son rentables? Yo creo que Javier Milei, en mi interpretación, cuando lo escucho decir esas cosas, él en general habla de que el sector privado haga, no necesariamente que financie. Entonces, hoy día el sector privado efectivamente es el que hace casi el 100% de la obra pública. No tenés una constructora estatal, digamos, con máquinas y personal del Estado yendo a construir una ruta. Siempre el Estado contrata a una empresa, y hay una empresa poniendo ahí de alguna manera su capital, aunque después le pague el Estado. Entonces hay un abanico muy grande donde en algún punto siempre el privado está involucrado. En financiamiento, poniendo su plata para hacer la obra de punta a punta, es menos frecuente y no lo puedes hacer en todos lados. Pero en algún punto del proceso siempre el sector privado va a estar involucrado. ¿Y de dónde saca el financiamiento del sector privado para todo esto? Bueno, ellos tienen sus formas de financiarse, ¿no? Dependiendo, obviamente, como vos decías, del riesgo del país, de la incertidumbre, de la seguridad jurídica y financiera del país. Ellos tienen desde emisión de bonos hasta préstamos puentes, préstamos a largo plazo. Y en el caso, por ejemplo, de las constructoras que hoy día están trabajando en la Argentina, ellos tienen financiamiento propio con sus bancos o de su propio capital para comprar equipamiento que lo van a amortizar en 10 años de repente. Distinto es ir y conseguir $1.000 millones para construir una autopista en 3 años y recuperarla con un peaje en 30 años, que es el ejemplo de la autopista panamericana, por ejemplo. De vuelta, te doy un ejemplo de algo que ya pasó en Argentina y funcionó. La autopista se construyó. Sí, recordamos lo que fue la construcción de la Panamericana, ya tenemos unos años. Bien, ¿quién tiene, Lucía? No, la pregunta, repito, porque para mí la clave de todo esto es el financiamiento, y es así como Argentina no tiene acceso al financiamiento, me parece que las empresas en general, por nuestra propia condición y situación, tampoco van a tener un financiamiento barato, las empresas que estén en Argentina intentando hacer esa obra pública. Por eso nos preguntamos cómo es que en la práctica esto podría hacerse. Definitivamente, o sea, tenés un punto fundamental. Va a haber que generar las condiciones para que el sector privado pueda ir e invertir su capital asumiendo los riesgos que tiene el país. Hoy día, como nos podemos imaginar, en este preciso instante las condiciones son muy malas para eso. Pero bueno, yo supongo que todo el sector inversor de obra pública, de infraestructura a nivel regional debe estar mirando a ver qué va a pasar en los próximos meses para generar esas certidumbres que ojalá se consigan. Eduardo, concretamente, un poco más de certidumbre se puede hacer. Entonces, a ver, ¿qué te pide? Hagamos la lista juntos. ¿Qué te pide una empresa? Dice, haceme la autopista de esta ciudad a esta ciudad. ¿Qué te pediría hoy día y cuán posible es de hacer? Primero que nada, certidumbre de que se va a respetar la propiedad privada. De que no va a venir un gobierno como el de Alberto y te va a decir, vamos vení, sentate conmigo, quiero que te vayas, a ver cómo hacemos. Porque eso es más o menos lo que pasó. Pará, déjame hacer, está buenísimo lo que estás diciendo. ¿Puede pasar que venga otro gobierno y cambie las leyes y se meta y diga, ahora esto es nuestro? Ahora ¿Puede pasar? cambie las condiciones de la concesión. ¿Se puede hacer un blindaje que para transversalmente a otros gobiernos no esté alterada la seguridad jurídica? ¿Se puede legislar esto, Eduardo? Sí, pero me parece sobre todo que depende mucho de la cultura política del país, de la calidad de los políticos, de la voluntad de los que gobiernan, no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Bien, entonces yo soy la empresa. Justicia, yo soy la empresa y digo, escuché a Eduardo Plasencia en televisión y tiene razón. ¿Cómo sé que no me van a cambiar el próximo gobierno
las condiciones. Perdón. Convenceme vos ahora, Eduardo. Perdón, te agrego algo, Eduardo, y ustedes también lo vieron. No es solo eso que te cambien las reglas del juego, es el rol de los sindicatos, son las denuncias que muchas veces terminan frenando las obras. Hay todo un terreno que se vuelve impredecible muchas veces para el inversor privado. Estamos, hay que tener en cuenta además que muchas de las empresas que podrían participar de estas licitaciones son empresas que tienen problemas con la causa Cuadernos, digamos, que fue un problema también para las PP. Esperen, estamos como poniendo todos los obstáculos y no es que queremos que no suceda, estamos como imaginando qué es lo que podría ocurrir en Argentina. Mira, Eduardo, esto es lo que dijo Milei ahí con Alejandro Fantino sobre obra pública. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? Porque esta es una respuesta a la que vas a dar importante para los políticos, los micropolíticos, intendentes y tantos del interior. Nosotros no tenemos plata. No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado. Nosotros no tenemos plata. Si hay déficit fiscal. ¿Pero y con qué te la paga el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. ¿Eso va a ser para todos? ¿Al principio no va a haber obra pública? Vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Y entonces le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Sea donde sea. No hay plata. No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal, nos vamos a la hiper. Nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. Digo, porque todos tienen algún motivo por el cual explican que quieren gastar. Bueno, a ver, ¿queremos todos gastar? Gastá más si querés. Si querés, gastá más. Vení y hablame de Keynes y el déficit fiscal. Hiperinflación y 95% de pobres, dale. Dale, Venezuela, dale. Venezuela hizo esto. Cuando se enfrentó a esto, Ecuador dolarizó. Multiplicó por 10 los salarios y exterminó la inflación. ¿Sabes? El plan más parecido al que nosotros proponemos es el de la convertibilidad. ¿Sabes cuánto era el salario en dólares cuando se fue Alfonsín? $180. ¿Sabes a cuánto lo llevó Menem? 1.800. ¿Sabes cuánto es hoy el salario en Argentina? $300. ¿Y cuándo se va a recuperar esa obra? ¿Cuándo va a empezar? Si 2025, 2026 puede volver, pero al principio no hay guita para eso. ¿Lo dejas claro? No, o sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo echo. Bueno, ahí tenés un Milei auténtico. Gastás afuera. Fuera. ¿Qué pensás, Eduardo? Me parece muy interesante. Primero hay que tener en cuenta que la palabra acá clave creo que es transición, ¿no? Lo que nuestro futuro presidente Milei está proponiendo es un esquema donde habitualmente el primer recurso donde acuda al Estado para construir grandes cosas sea el sector privado. Y es posible. Cuando él dice la chilena se está refiriendo a eso. Ahora, claramente, Javier Milei también dijo creo que ayer o anteayer, que los contratos se respetan. Entonces, claro, esto indica que va a haber una transición donde los contratos están vigentes, va a haber que buscarle alguna vuelta para que de alguna manera se terminen. Igualmente, el Estado tiene un montón de recursos para estirar las obras, diferir un poco los pagos, pero él dijo que se van a respetar. Y lo que vaya saliendo en el futuro y se irá contando con la iniciativa privada. La iniciativa privada... No nos olvidemos que Sí. Perdón, no nos olvidemos que obra pública creo que está en el 0,7% del PBI hoy. Y de todo el gasto fiscal también son un par de puntos del gasto fiscal. Con lo cual el gran ahorro tampoco se va a hacer por ese lado. Bueno, es dramático. Si la Argentina en infraestructura es eso poquito que vos decís, también es dramático. Una escuela, ¿qué retorno de inversión tiene para el privado? Una autopista es lo fácil de imaginar, un peaje. Una escuela, ¿qué haces? ¿Cómo es el retorno para el que arma la escuela? Hay que entender también que hay muchos de estos esquemas donde el inversor invierte, no se trata de que va a recuperar la plata necesariamente con un peaje, como la autopista es el ejemplo más común, sino que a veces es el mismo Estado que le va a pagar
solo que no le va a pagar el día que entrega la obra o mientras está construyendo, sino la va a pagar en cuotas, por así decirlo. Lo cual es lo que hace casi todo el mundo desde hace décadas. Y no me parece mal que un inversor construya una escuela sabiendo que la provincia o el gobierno nacional se lo va a pagar en 10 años o en 15 años. Y eso es una manera también de ajustar el déficit fiscal. Está bien, estás pateando pagos, pero el problema lo tenemos hoy sobre todo, ¿no? Hoy tenemos una bomba de gasto fiscal monstruoso que para achicarlo, si diferís pagos en el tiempo, no está tan mal en el fondo. No, está todo bien si el proveedor o el constructor te acepta. Sí. Ahora, Eduardo, con respecto a nuestra Argentina de hoy, nuestra realidad de hoy y la obra pública de hoy, que vos decís que es, no me acuerdo el número, pero era menos de un punto, Sí, lo que estabas diciendo del PBI, eso implica en la realidad cotidiana en general de la Argentina, ¿no? De toda la Argentina, están distribuidas política y económicamente por Argentina, muchas veces la obra pública, para que haya movimiento en la economía, de trabajo, digamos, de activos. Si eso se corta a cero con un sistema nuevo, también genera un detenimiento total en las economías concretas de la vida cotidiana de un montón de argentinos. Sí. Pueblos, Sí, a ver, provincias. De vuelta, yo creo, esta es mi interpretación, creo que no se trata de un cortar hacia un día para otro, porque es legalmente imposible, se trata de una transición. Y además, a mí me parece, ya que mencionaste lo de la distribución geográfica y federal, una cosa que plantea nuestro próximo presidente, que me parece muy, muy inteligente y que está totalmente en línea también con lo que había planteado Mauricio Macri durante nuestro gobierno antes, es que la inversión a nivel federal se haga de una manera más inteligente y más racional. Sí, porque no se trata solamente de construir cualquier cosa que cualquier provincia te pide para hacer un reparto político, que me parece que a eso Javier Milei le apunta muy fuerte y está bien. No se trata de hacer obras porque el gobernador es amigo mío, como podemos ver un montón de obras colosales que hay hechas en La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, que tiene muy poco uso. Si se trata de hacer obras que sirvan a la misma gente, a los mismos catamarqueños, a los mismos riojanos, a los mismos santiagueños, pero que de repente están en otro lugar. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, construir una autopista en Rosario que ayuda a los camiones de Santiago del Estero a llegar más rápido, más seguro y más barato a los puertos, beneficia a los santiagueños, pero se construye en Rosario. Entonces esa mirada me parece que es muy importante y está muy bien enfocada. Está clarísimo, muy bien. Ceci. No, simplemente pensaba si la dolarización o el anuncio de la dolarización y la implementación de un cambio de modelo económico que va a llevar tiempo, puede ser una traba, un obstáculo para cerrar acuerdos o planes de financiamiento que requieren un largo plazo. Yo no soy economista, con lo cual no desconozco algunos detalles de qué significa en la práctica una dolarización. A mí, desde un punto de vista del inversor, estoy seguro que generaría eso condiciones de mucha estabilidad para que se invierta. Ahora, la transición es algo que todos tenemos que ver. Si es que quieren hacer eso, qué significa y qué va a pasar en el medio y qué va a pasar con lo que viene. Algo que a mí me parecería buenísimo y que necesita una solución urgente es el tema de la inflación, cómo está afectando los contratos. Porque vos imaginate que cobras a 60 días una hora, después tenés que andar corriendo lo que se llama el ajuste, la redeterminación. Entonces, claramente una solución hace falta por ahí. Yo tengo una última. Vos decís que es 0,7, suponete que fuera un punto del PBI. Argentina tiene un déficit tremendo de infraestructura, todo, te digo, sigue la lista, pero rutas rotas, todo. ¿Cuánto debería tener? ¿Cuánto sería un número del PBI que vos decís, ahí empezás a armar el país? Infraestructura más fuerte. ¿Cuánto debería ser si hoy es 0,71? Hoy justo leía o escuché una nota a quien posiblemente sea el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraros, que mencionaba que había que llegar a un 15% del PBI. Me parece un número gigantesco, pero es para darte una idea de la magnitud a lo que tendríamos que aspirar si queremos recuperarnos rápidamente. Probablemente sea mucho, pero va para ese lado. Y él hablaba de sumar al sector privado, de llegar a ese porcentaje sumando al sector privado. Lo cual, de vuelta, si sumamos al músculo de las empresas y del capital que existe por ahí, el que en vez de estar durmiendo bajo el colchón con una cuenta en Suiza o invirtiéndose en real estate en Nueva York, lo traen acá y lo ponen a construir rutas, a construir trenes, el desarrollo puede ser mucho más rápido y la recuperación mucho más rápida de todo lo que no hicimos estas décadas. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bien, como ustedes ven, fíjense los modelos, cuánta diferencia. Hablamos de 0,71 del PBI, hay un ministro aparentemente que está diciendo que Argentina debería tener 15, aunque fuera 10, es
gigante, uno se pregunta cómo, quién va a invertir, en qué condiciones. Es interesante escuchar. Sí, ahí cerramos, dale. También lo que sería interesante el próximo gobierno es hacer una evaluación de qué obras son indispensables para el desarrollo del país. Digo, y en esa jerarquización de la obra pública, ver qué hay que impulsar y qué no. Bien, Lu, cerrás. No, digo, la autopista Rosario-Buenos Aires, que es la segunda más importante de la Argentina, es un desastre. Digamos, tiene pocos carriles, está desbordada, los camiones. Digo, es realmente un dilema enorme. ¿Qué pasa con esto que él dice? No hay más plata a partir de que terminamos lo que estamos haciendo y lo que sigue hasta que se llegue al equilibrio fiscal hasta por que ahí, se llegue. Bien. Bueno, en ese intermedio es la pregunta de cómo viviremos. Viviremos con incertidumbre un tiempo. Gracias por haber venido. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Hacemos una tanda breve y estamos con mucho más. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides. Reunión de transición Alberto Fernández, sí, el presidente con el presidente electo Javier Milei. ¿Cómo lo ve y cómo lo vio Andy Olivera? Veamos. Bueno, Javier, quería mostrarte un poquito la quinta. Esta es la huerta, por ejemplo. O sea, está muy bien. Papa, tomate, lechuga. Zapallo no va a haber más porque vos te vas. Acá tenés un barquito. Yo lo usaba para ensayar por si Cristina me rajaba antes. Mira, en el parque hoy no están, pero hay temporada de patos a veces. Avisar a Bullrich. Y este es el edificio de jefatura. Acá vas a pasar un buen tiempo. ¿Hace mucho no venís? Y más de un año que no vengo. Mirá lo que te voy a mostrar acá. La sala de reuniones. Esta la debes conocer. Esta es la de la foto. Acá estaban vos, Fabiola y todos los colectivistas miserables. Bueno, vos deberías agradecer mucho esa foto. Porque gracias a esa foto vos estás acá, Javier. Y además te doy mi consejo. Acordate de decirle a Fátima que si van a hacer una partusa, guarde el celular. Y este finalmente es el despacho presidencial. Yo ya me llevé todo. Lo que ves ahí es de Sergio. Me dijo que en la semana Malena va a ir viniendo a llevarse las cosas. Esa ventana que ves ahí es muy buena para fotos. Yo la usé mucho en la pandemia. Para la cuarentena a full, para cuando estás por tomar una decisión, expropio o no expropio. Vos podrías poner dolarización sí o dolarización no. Órganos sí, órganos no. ¿Por sí o por no? El cuadro de San Martín, podés cambiarlo por Venegas Lynch si querés. Y el escritorio de Sergio. Perdón, el mío, ya te conté. Y como decís vos, siempre es bueno salir a tomar aire. ¡Afuera! Buenísimo. Buenísimo, Andy Olivera. Bueno, viajamos. ¿Está Andrés Malamud? Sí, claro que está. Está en Lisboa, está en Portugal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Divertido. Bien, nuestra primera conversación, luego ya en la nueva era. ¿Qué te parecieron las primeras horas, idas y vueltas, armado de gabinete posible, declaraciones de Milei? Amor y paz. Estamos viviendo unos minutos de reconciliación nacional. El Papa lo llamó, los kirchneristas en Twitter le piden que les levante la condena y que le saque el bloqueo. Está toda la gente queriendo simpatizar con un presidente que por ahora es simpático. No va a durar mucho, pero mientras tanto es una sensación agradable. Estamos en tregua. Bueno, algo más. Porque lo que yo digo es cierto, esta es la ilusión de esquema colaborativo. ¿Cómo ves el gabinete? No tenga miedo, meta el bisturí. Bueno, el primer gabinete parece que es de la Libertad Avanza, es el gabinete del presidente. Quizás contra los deseos de la gente del PRO que lo acompañó. Ahí está. Pero las segundas líneas van a ser del PRO. Y lo más importante no son las segundas líneas, son los segundos tiempos. Porque ningún gabinete inaugural sale indemne de los primeros escarceos con la realidad. Así que es muy probable que después de un remes venga un Lavagna. Fueron 2 ministros necesarios. No hay Lavagna sin remes. Pero alguien tiene que hacer el trabajo sucio y alguien después se lleva los laureles. Y muchos ahora están desesperados por el chupete del poder, queriendo agarrar el primer asiento que les ofrecen. Y otros son más sabios y están esperando que venga la segunda etapa, que capaz que no dura mucho, porque en general los ministros de Economía inaugurales
de los gobiernos peronistas duran 4 meses, con la excepción de Guzmán, porque Alberto Fernández fue una excepción en todo. Pero los primeros ministros de Economía inaugurales de los gobiernos no peronistas duran 14 meses. En cualquier caso, es siempre menos que la mitad del mandato. Repetí lo que dice el manual de historia. Entonces, ¿cuánto dura un ministro de Economía peronista y un no peronista? Un peronista 4 meses, un no peronista 14. La pregunta es, ¿qué tipo de presidente es Milei? ¿Es más parecido al peronismo porque le ganó a los descamisados, ganó en los ranchos, ganó en 21 provincias? ¿O es un candidato no peronista porque le ganó al candidato peronista? ¿Y ¿O vos es un qué candidato decís? nuevo? Que capaz que es un candidato nuevo, a lo mejor nos sorprende como nos sorprendió hasta ahora. Muchos no lo vimos venir a Milei. Muchos pensamos que era un Alzogaray, que tenía un buen porcentaje de votos liberal conservadores limitados a la ciudad de Buenos Aires. Y Milei es un candidato que arrasó en el interior. Es el candidato del interior sublevado, de los subsuelos de la patria sublevados, que desterró, o por lo menos les ganó, porque en este país nada se muere para siempre, a la política del AMBA, a la política de la cuarentena, a la gente que encerró a la gente, al gobierno que encerró al país. Es una revancha del interior. Vamos a usar lo que es insuficiente, etiquetas. ¿Qué tipo de ave es esto? ¿Es la ultraderecha, dice el kirchnerismo? Otros dicen es la derecha popular, es conservador, es liberal. ¿Qué es? ¿Ninguna de todas las anteriores? O un poco de todas. La narrativa internacional es que es la extrema derecha o la derecha radical. Es el Bolsonaro y el Trump argentino, o el Vox. Bueno, no exactamente. Fíjate que Trump, la etiqueta de Trump es hagamos América, Estados Unidos, grande otra vez. La de Bolsonaro es Brasil por encima de todos. Y la de Milei, viva la libertad, carajo. Argentina después aparece, queremos ser potencia como Alemania en 35 años. Pero en el fondo, admira a Thatcher. No lo digo críticamente, todo lo contrario. Estoy definiéndolo como un anarcocapitalista o un liberal libertario, que como él se define. Pero está aliado con los conservadores, está aliado con los nacionalistas, está aliado con gente que simpatiza con la dictadura. Así que su gobierno, su partido, su gobierno no sabemos, todavía no asumió. Su coalición de apoyo combina las dos cosas. Él es más liberal que nacionalista y es más liberal que conservador. Yo creo que en parte es conservador por conveniencia. Ahora vamos a ver si decide dar la batalla cultural o hacer la reforma económica. Hay gente que piensa que las dos juntas son incompatibles. Hay gente que piensa que las dos juntas son lo único que le puede garantizar el éxito. Entretener a la gente con la batalla cultural mientras produce las reformas económicas. Otros creen lo contrario. Yo todavía tengo el jurado afuera de la sala. Es interesantísima esa pregunta, ¿eh? ¿Pablo? A ver, Andrés, vuelvo a lo que decíamos antes, el tema del gabinete, un Milei diciendo, momento, yo soy el presidente. Ahora, ante eso, si se confirmara que el gabinete es de la libertad avanza, fundamentalmente, ¿qué pasa y cómo queda Macri? Porque estoy recordando al Cornejo y a la Carrió criticando tempranamente al gobierno de Cambiemos. ¿Cómo lo ves a Macri parado si sucede esto? Macri va a pretender alguna influencia, me parece natural. Esa influencia sería mayor si Milei hubiera ganado por el 2%, pero ganó por el 11%. Así que el margen de acción de los que decidieron el apoyo al último momento es menor. Si Macri mide los tiempos, creo que va a saber apreciar que su gente no esté en el primer gabinete. No sé si Macri mide los tiempos. Hasta ahora demostró ser mejor tiempista que muchos analistas, incluyéndome. Pero no veo el apuro en querer integrar un gobierno que necesariamente va a cometer errores. Un conocido que conoce mucho de finanzas, me decía, no hay margen para el error. Y él apuesta por Milei y le tiene mucha confianza. Pero le pide lo imposible. Es imposible no cometer errores. Lo que hay que hacer es tener el timing para corregirlos. Ahora vamos a girar la cámara y mostrar a la sociedad. Por supuesto es heterogénea, pero una gran mayoría acompañó a Milei. ¿Por amor a las ideas de Milei o por amor a que se vaya el kirchnerismo? Bien, dicho esto, hay un permiso social para hacer cambios estructurales, pero ¿cuánta paciencia social suponés? ¿Cuánto crédito? La experiencia comparada reciente nos indica que la paciencia se termina con el tarifazo. En África, las protestas sociales se gatillan cuando aumenta la comida, el pan,
cuando aumenta el trigo. En América Latina, que es un continente de renta media, se gatilla cuando aumenta el transporte o el combustible. Y las tarifas tienen que aumentar. La cuestión es, ¿Milei va a poder hacerlo entregando qué a cambio? ¿Una promesa de futuro? Puede ser. Por ahora, la gente está respirando. Siempre que hay una renovación presidencial, hay oxígeno en la sociedad, la gente respira. Y Milei tomó la actitud correcta, la tranquilidad y el pragmatismo. Pero después tiene que entregar resultados. Si no puede entregar resultados inmediatos en lo económico, tiene que entregar resultados simbólicos. ¿Cuáles son? Pueden ser, Dame ejemplo, 2 ejemplos. Justamente hay 2 ejemplos. Uno es cargarse a los malos. Miren, todavía no podemos salir de la crisis, todavía vamos a pasar hambre. Esto va a ser duro. Tenemos que cruzar el desierto, son 6 meses, lo acaba de decir, de ajuste serio. Vamos a meter presos a los responsables. Los malos van a pagar. Ese es uno. La otra es la contraria, la ejemplaridad, poner la otra mejilla. Decir, miren, vamos a pasarla mal, pero yo también la voy a pasar mal. Yo también voy a sufrir. Como ustedes, voy a andar por la calle sin custodia. Como ustedes, voy a vestir, voy a transportar, el otro día decíamos, en las manos mis cosas. No voy a andar con lugarteniente, con ayudante de campo que me transporten los anteojos. Yo voy a sufrir lo mismo que les impongo a ustedes. Son la buena y la mala. La buena es sufro con ustedes, la mala es hago sufrir a los culpables. Capaz que las dos al mismo tiempo también funcionan. Pero es un Berti Venegas Lynch, hablando de esto, y ahora le doy a Lucía, todos quieren charlar con vos, dijo, bueno, yo derogaría el aborto, fue muy tajante con eso. Es decir, hay algunos temas que son temas conflictivos. ¿Vos creés que le conviene o daría estas batallas fuertes de entrada también? Yo creo ¿Derogaciones que no, de estas leyes, por ejemplo? No tiene con qué. Ya algunos están planteando que eso queda para la segunda mitad del mandato, después de la renovación parcial de 2025, porque con este Congreso eso me parece inviable. Pero lo pueden hacer como distracción. Nos tiran un hueso para que discutamos esa cuestión mientras privatizan aerolíneas o mientras... Es el delirio de este gobierno. Sí, distracciones son fundamentales. Solo que las distracciones duran poco. Bueno, lo que pasa es que la privatización de aerolíneas no es una distracción, también tiene que pasar por el Congreso, es una batalla, vamos a poner adjetivos ciclópea, colosal, la privatización de aerolíneas. ¿Puede dar eso? ¿Qué pasa si manda la privatización de aerolíneas y la derogación del aborto al mismo tiempo? ¿Qué es lo que va a capturar la atención? ¿Qué es lo que va a movilizar a los colectivos? Claro. Y si los colectivos se encuentran entre sí y se demuestran violentos en la calle, eso va a estar a favor o en contra de la propuesta del gobierno si el gobierno la hace de forma pacífica. Hay algo fundamental que es el cómo. El cómo. ¿Lo hace de manera cariñosa o lo hace de manera agresiva? Y lo que está haciendo hasta ahora es pacificar, es abuenar, que es lo que suele convenir en estos casos. Hasta que no puedas abuenar porque se te enfrentan los malos. Macri está postulando una postura agresiva. Macri ya está hablando de los jóvenes que apoyan a Milei, que van a salir a la calle y no se van a dejar prepotear por las organizaciones sociales. Hasta ahora la propuesta de Milei es la contraria. Fíjate vos, Macri es el halcón y Milei es la paloma. Mirá esto, hablaste de organizaciones sociales, de la calle. Fantino y Milei, casi recién salido del horno. Tenés un problema de deuda enorme porque vos, fíjate, vos tenés caído el acuerdo con el fondo porque necesitabas tener un déficit primario de 1.9 y tuviste 3. Cuando vos mirás todos esos números te das cuenta que esto es Dios te está a punto de explotar, o sea, y el desastre que te pueden causar es enorme. Y la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política y sus socios. La gente, a ver, yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta. Esta vez el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Esta vez lo paga el Estado, no el sector privado. Porque dentro del Estado también hay gente que labura bien. ¿Cómo vas a determinar quién labura bien y quién no? Digamos, a la gente que trabaja bien no se la va a tocar. Hay profesionales de mucho valor que no se los va a tocar. Digo, ¿cómo vas a tocar a alguien que hace bien las cosas? Eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock
y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Y como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. Bien, Andrés, ahí está. Ajuste, voy a bajar el gasto, no puede haber déficit, lo va a pagar esto la política. No alcanza con la política. Lo que él puede hacer es hacer sufrir a la política al mismo tiempo que la gente, para que la gente acepte el sufrimiento porque lo hace en conjunto con los privilegiados. Y él es el primero que tiene que mostrarlo. Él cuando habla de que no va a usar el helicóptero, de que va a gobernar desde Olivos, no va a utilizar la rosada, está renunciando a algunos de los símbolos del poder, a los símbolos más ostentosos. Esto es una manera simbólica importante y valiosa. No alcanza con que la haga él solo. Él tiene que hacer sufrir al resto de la casta también. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a ver. Una manera es incentivar a la gente a que no trate bien a los privilegiados cuando caminan por la calle. No es una manera muy simpática para los privilegiados. Pero ha pasado en todos los ajustes que se hicieron, acá en Europa también, en Grecia sobre todo. En Grecia pasó en 2009, 2010, como en Argentina en 2001. La gente corría a la casta por la calle. Complicado. Está Lucía Salinas mirando. Sí. Ahí está. Pregunte, Lucía. Andrés, sobre la sociedad que votó el domingo, ¿qué análisis haces? ¿Qué crees que cambió o qué crees que puede cambiar ahora en este nuevo gobierno? Digo, ¿ves otro tipo de sociedad? ¿Te sorprendió esa diferencia? Digo, ¿hay algo que ahí la dirigencia política tiene que leer? Yo no soy quien para decir a la dirigencia política lo que tiene que leer porque no lo vi venir. Pero lo que podemos leer con el diario del lunes es esto que les decía antes, que Milei les entró en los ranchos. Hasta ahora el no peronismo ganaba en los countries, ganaba en la clase media y tenía algunos votos populares. Pero Milei les empató los votos populares y les ganó en varias de las provincias donde el peronismo era mayoría. El voto de Milei es indiferente a la clase. Lo votan los repartidores de Rappi y los chicos que estaban en el Mundial de Rugby en Francia, a la misma edad. Esto no pasaba antes. El peronismo tenía más el voto de abajo y el no peronismo tenía más el voto de arriba, clase media y arriba. Desde la antinomia peronismo-no peronismo, ¿alguna vez había emergido un espacio político, un fenómeno, un líder, un referente que con estas características que vos estás enumerando? No, esa es la novedad. Federico Zapata y Palo Tousón mencionaban que a partir de la pandemia lo que vemos es que aparecen dos conceptos nuevos: libertad e interior. Libertad contra la cuarentena que nos encierra por la fuerza de manera irracional, e interior porque es el trío pandémico del AMBA el que nos encierra. Fíjate que de esos tres sobrevivió uno nada más, Kicillof. Alberto se va, Larreta se va. Y Kicillof sobrevive porque sigue siendo la provincia peronista, que la gana por poquito. 150.000 votos de diferencia sacó Massa. Milei le ganó Córdoba por 1.050.000 votos, 7 veces más. Hay gente que todavía piensa que la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. Nunca en la historia la provincia de Buenos Aires definió una batalla. Siempre está equilibrada. Donde se definen las batallas es en las demás provincias donde la diferencia es enorme, y fue enorme, colosal, dirían ellos. Córdoba, 1 millón y pico, en Mendoza, 500.000, en Santa Fe, 500.000, toda la franja central fue una masacre contra Massa. Pero en el norte también, en la Patagonia también. Esa es la novedad. Les entró por todos lados. Sí. Andrés, ¿cómo estás? En este escenario te hicimos hablar un montón sobre Milei o sobre el gobierno y lo que pasó. ¿Cómo te imaginas la reconfiguración del peronismo hacia adelante? ¿Qué rol puede tener Massa? ¿Quién va a liderar ese espacio? Está lindo esto porque no hay líderes de la oposición en regímenes presidenciales. Los candidatos lo vemos venir a último momento. ¿Quién hubiera dicho hace 2 años que Milei iba a ser presidente? Nadie. Él y la hermana. Lo mismo Trump. Nadie pensaba que Trump podía llegar. Claro. En las embajadas se votaba en elección en la que perdió Hillary, y en todas las embajadas en todo el mundo que hacían la Election Night Watch, Hillary ganaba, arrasaba, nadie votaba por Trump. Y esa misma noche Trump le ganó. Lo mismo Bolsonaro, que estuvo 28 años olvidado en el Congreso. Fernando Enrique Cardoso dice: yo fui 8 años presidente, él fue esos 8 años diputado y yo no lo conocí. Y de repente Bolsonaro... No tenemos ni idea quién va a ser el próximo presidente. Pero ¿quién va a tratar de liderar la oposición? Cristina parapetándose en la provincia de Buenos Aires y en el Senado. Y Massa no sé. Lo que me parece es que el peronismo cordobés tiene un futuro, que es el de coordinar a los peronistas del interior. Y de esa coordinación puede salir el apoyo que Milei necesita para tener un Congreso que le pase las leyes. Finalmente, Rolo,
Andrés, buenas noches. Te quería preguntar justamente por Cristina. Decías, puede ser que ella lidere la oposición, pero ¿vos creés que ella fue derrotada en estas elecciones? ¿Ella se sintió derrotada o esto es algo que le pega de costado y que no tiene incidencia en sus seguidores? Agridulce, ambivalente. Creo que no es una ganadora neta. El gran ganador es Milei, un ganador importante es Macri y otra, después de su derrota, es Patricia Bullrich. Macri más que Bullrich porque a él le gustó Milei desde el principio. Cristina no es una derrotada. Tampoco es una ganadora. Yo creo que salió pareja. Lo que ella buscaba, sobre todo, es mantener la provincia de Buenos Aires y el escudo en el Senado. Mantuvo las dos cosas. Con Milei no se llevará muy bien, pero con Maslatón se amigó. Así que ¿quién te dice que en el futuro no tengan estilos que le permiten ser amigos también? Andrés, muchísimas gracias. Siempre un gusto charlar con vos. Igualmente. Muy bien, ¿qué momento es este? El momento de Pablo de León y sus... ¡Vamos! Clics políticos. Vamos, Pablo de León. Venga, estamos post-elección. ¡Qué alegría en la supervivencia! Presidente electo, estamos llenos de cosas, casi como para podernos a recitar a García Lorca. ¿A García Lorca? Veamos. Cuando te sale una mal, te salen todos mal. Bueno, ese es Sergio Massa, el Domenicaín. Y ahí una pose un poquito más galante, la de García Lorca. Pero si estamos escuchando a Serrat, ¿por qué García Lorca? Porque hay que mezclar todo. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, ya fue todo. ¿Qué? Apareció Sergio Massa en las redes sociales y posteó un mensaje casi de resiliencia, como tus charlas con Mario Massachesi, así de optimistas. Transicionando. El mensaje que dio, ahí está, larguísimo, eterno, pero yo te voy a dar un par de frases. A ver, si un día el esto camino... posteó él hoy. Él posteó Sergio Massa, y vemos ahí arriba, Sergio Massa. Pero ponele la voz de... Dale. Ponele la voz, Pablo. Faltaría Tarico. Si un día el camino que venía liviano se te vuelve oscuro y encima empinado, busca a tus amigos, tómales la mano. Medio payador. Un poquito, sí, medio me payador. caigo, me levanto, me suena también. Espera, ya llegamos a eso. Y al final dice, pero García en Lorca. los tiempos duros encontrarás manos abiertas tendidas de amigos, de hermanos. Y al final de la cuesta disfruta del llano. Y ahí abajito dice Federico García Lorca. Pues no. Pues no. ¿Cómo pues no? No fue Federico García Lorca. Yo diría, recuerdan a Sergio Massa diciendo, busquen en Google, vayan a Google. Claro. Y Sergio, busquen la en Google. maldición. Habiendo leído una Fueron sola a vez, Google y ¿qué pasó? habiendo leído una sola vez, te dabas cuenta que no era. Hermano. Sí, era como... Bueno, por ahí era una No versión, sonaba otro Lorca. momento. Vos no sos el mismo ahora que cuando Claro. hacías la obra de teatro, no me sale el nombre No ahora. importa, deja. No Y un importa. de Nico Déjale, Simón. bueno, Bueno, al pero final ¿de quién era No era esto? García No era Lorca, era García un Lorca. tucumano Sí, llamado García Hamilton, que Se había equivocó. escrito eso. Federico García García, era. pero... Y Claro. Federico también. Federico García era. pero le... Era tucumano y García Hamilton. No importa, puede fallar, como el balotaje, pero puede fallar. Yo creo que cuando uno está movilizado y con las emociones No a lo flor de piel, lo mejor que hay justifique. es tener el celular lejos. Sí, Tuitear, postear y estar Sí, conmovido Nunca. no No, van, borracho tampoco. siempre no aseguran el triunfo. El de- Borracho tampoco. Borracho. Borracho el tampoco. DM a horas nocturnas no conviene. No conviene. ¿Pero de quién hablan? Esto Y menos en un Está. momento de ruptura, de pérdida, de duelo. Me parece que están importa. hablando de alguien. Alguna Y amiga, te diría, alguna amiga le mandó eso y él le gustó. No. Después ¿Iba a salió a decir aclararlo. el psicólogo? De alguna manera en sus redes dijo, Massa no era esto, me equivoqué. No. Fue un Dijo que error. iba a Lo llevar borró la inflación a rápidamente, lo borró rápidamente y lo republicó Qué bruto con, pensar que García con lo- la firma. Por ahí la transición lo resuelven, no lo sé. No Qué tengo la bruto, menor no idea. tiene García Bueno, Lorca eso. pero Muy hay bien, gente- vamos más nada. hay gente- Son procesos, está golpeado Sí, claramente, claro. se corrió de la escena. Efectivamente, yo creo que estaba en los planes de Massa quizás perder. Creo que los 11 puntos de diferencia No, fueron un golpazo démosle. terrible y está procesando. Y en el medio del proceso, nada, está corrido de la escena. Claro. Conmovido. Veremos el retorno, ¿no? La narrativa de retorno. Siempre es interesante Ahí hay- verlos El volver. retorno es Tombolini. Bueno, Pero muy bien. salgamos de esto Ok. rápidamente. Ok, Osvaldo. Y concreto. A ver.
Espéreme, se te cortó el micrófono, pero yo creo que podemos avanzar. Uy, miren, upa, ahí lo tienen. Uy, cabaret era esto. Sí. Bien. Sí, yo estoy... ¿Tiene voz Pablo de León o tenemos que inventar un clip? ¿Entrecortado? Bueno, bueno, puede pasar. Estamos escuchando. Carlos Proceda, Maslatón. señor director, proceda, ahí está. vamos. ¿Quién está? Carlos Maslatón, Sí. un liberal que votó a Massa, y ahí está Axel Kicillof. ¿Por Sí, qué? señor. ¿Por qué esto? Porque Maslatón, el hombre del Proceda, un hombre formado en la UCD, en la Facultad de Derecho, que sabe mucho de economía, tuvo una idea buenísima para el gobernador bonaerense Kicillof ante la asunción de Javier Milei. Veámoslo, un par de declaraciones. A ver, por favor. Si me escuchan fuerte y claro, vamos para adelante. Si el presidente Milei desmonetiza el peso argentino, el gobernador Kicillof tiene la mayor oportunidad constitucional y política de su vida. ¿Cuál es? Redoblante. ¿Cuál es? Puede crear la moneda bonaerense, asumiendo las atribuciones reservadas por el Pacto de San José de Flores del año 1859. Está proponiendo Perfecto. patacones. Vuelven los patacones de León. ¿Qué quiere hacer? Bien. ¿Seguimos Yo, con los patacones? me permiten, alguien dijo alguna vez, Pero esto no es una historia. no entiendo. Claro. Esto sí es para un Yo te lo voy a entiendo. responder, ya lo vas a comprender. Ya lo ve, esto Ya sí lo vas que a no entender. entiendo. Pero digo, esto ya lo vimos en el post-2001. Este es el tema, digo. Bueno, habría que- las cuasimaneras, ¿se acuerdan? No tenemos Debe un haber recuerdo. bastante ironía en eso, Bueno, habría ¿no? que Pero ver básicamente... la frase Claro, entera que quiso eso. contar Maslatón. No, pero la regulación que estás citando es como en poder que las provincias pueden emitir cuasimonedas. Sí. Claro. Perfecto. Bien, vamos Está a... bien. El futuro de los patacones. Se vendrán, ¿me escuchan? Se vendrán le los escuchamos. cristinos en la provincia de Buenos Aires. Cristino sería. Los cristinos. Cristino es buenísimo. ¿Cuánto el kilo de tomate, amigo? Van a hacer falta van a hacer falta porque 100 cristinos. van a hacer falta porque están pensando en aumentar los impuestos en provincia de Buenos Aires. Bueno, no, pero escúchame, Seriamente. Maslatón terminó amigue también Sí. de Cristina en un programa, en un canal colega. Y bueno, ahora lo banca Kicillof. Bueno, O sea, el impuesto a la riqueza, cristinos. no, Bien. no, los patacones ponen ese Kicillof. Bueno, pero Sigamos. pongamos un manto de piedad. Hoy Dale. hubo una reunión cumbre, 2 presidentes unidos. Vamos con todo. A ver. Jamás será. Ahí está. Alberto Ángel Fernández y Pepe Albistur, que se llama Enrique, no se llama José. Enrique Albistur, no estaría todo bien entre ellos. Por Tolosa Paz. Y por un rol de poquito ella, de el apoyo ruido, al un poquito de ruido también con eso, pero entre gente grande, no ambos dos, parece que no está todo bien, con lo cual yo diría que no sería ese departamento de Puerto Madero, por ahí va uno ¿Es cercano. un qué sé yo. homeless, Alberto? no se va a vivir en No, España. Bien. ¿Quién? Alberto Fernández. ¿Qué? España. Sí. Y Bah, pero dale, por me favor. parece que a Por España... favor, Osvaldo, por favor, El presidente dale, de la Nación vamos. estuvo. Acelera. ¿Querés ver dónde está Alberto Fernández? ¿Hubo foto? Veamos Sí. la foto, pero veamos los memes también. Claro. Ay, Esta los fue memes, la... hermoso. Ahí está, el primero. Alberto Fernández, afuera, es el gesto de Javier Milei en todos los memes, gente. Todos memes en muy redes, ¿qué simpática. más? ¿Qué Anda más? eso. A ver, ahí yo no llego a leer, pero me parece que con los perritos, Alberto y ¿no? Milei. Encontraste en Olivos, Alberto y Milei, Con Séptimo y con Dylan. Séptimo y Dylan. Perfecto, Bien. bueno, está claro. Yo pensaba esto hoy a la mañana, ¿no? Si habrán hablado, habrá aparecido Dylan y Prócer, los perros del
del presidente. ¿Esa es la foto o hay algo ahí abajo que no vemos? Porque hubo tantos memes hoy, Pablo. Arriba, ¿qué hay ahí arriba? Ponían gente corriendo desnuda por Osvaldo, el lado. Cuando me ponían a hacer un trabajo práctico en el colegio con el que no me hablaba. Ah, claro, Ese es era cierto, yo. porque vieron que los dos miraban para adelante y no se miraban. Y es más, ¿Vos tenés un título, Osvaldo, para esta foto? ¿Alguno te gusta? No, yo lo único que veo la cara de Milei que dice que no cante, que no cante, que no cante. No cante, muy bien. Estoy pensando, Milei. perfecto. Y hay uno más y ahí Ahí se está lo el vemos. canta, qué Ahí está. Este fue el más, sacamos un poquito el graph, señor director, perdón que se lo pida, pero esta es la foto que sintetiza el más pensamiento cruel, ¿no? de unos cuantos. Ya sé que me van a empezar a decir de todo en este momento por el celular, pero no importa. ¿Por qué? Te lo Porque mereces. hay- Qué que nos miran sensible. todos, Te lo mereces, todos es los una falta de sectores. respeto al presidente. Bueno, yo cuento lo que pasa en las redes, Osvaldo, igual Son que cosas vos. de redes. Yo cuento donde vivís vos, en las redes. vivís Pero es vos. una falta de respeto al ¿Qué presidente. pasa con este matrimonio artístico que está tenso hoy? No. Sí, están tensos. Yo no puedo Sí, parar de están elogiarle tensos. la ¿Vos qué estás corbata. especial? ¿Vuelve el espadeo? Vuélvele, a ver. Bueno, no puedo parar de Dirímanlo. Pero miren, elogiar miren la lo que es corbata. esta vestimenta y miren lo que es esta. Ah, Es cierto, dos estilos maravillosos. Se picó. Ah, Se Bien, picó. Estás conciliador, banco. estás mileísta. Te banco. Estamos todos. Mira. Es la Bueno, burbuja de ¿tenemos amor algo que más o recibo invitados? Digan ustedes. No, dale. Mañana volvemos con los clics, ¿no? Ah, con el espadeo pensé. Los No falta. clics que llegaron para quedarse. Bueno, cambio de tema. Los medios públicos. Ustedes saben que se insistió con la idea de si el propósito, si tiene sentido, si hay que desactivarlos, si hay que privatizarlos, qué se hace con los medios públicos. Este es un debate que ya había afrontado Cambiemos cuando asumió Macri, estuvo ahí Lombardi, casi les diría como ministro de medios públicos, se hicieron algunas cosas, no se hicieron otras. Bueno, el signo de interrogación vuelve a estar entre nosotros. El que sabe de esto y muchísimo es José Cretaz, periodista que hace años investiga. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué crees vos que Milei quiere hacer con medios públicos, hasta lo que vos averiguaste? Me da la impresión de que quiere sacárselos de encima, digamos, ¿no? En la campaña prometió privatizarlos y electo está confirmando que quiere dar esos pasos. No es tan fácil privatizar sociedades del Estado. Por supuesto, ya le plantean resistencia. Y yo me permito poner en duda la cuestión de si son públicos o no, o qué significa eso, ¿no? A ver. Bueno, los medios públicos existen desde hace 100 años, ¿no? Acaba de cumplir el año pasado la BBC un siglo. Son de la época en la que había escasez y la tecnología era cara y complicada y experimental, la radio, la televisión. Se desarrollaron en Europa con un esquema de monopolio y después se fueron extendiendo con distintos modelos a distintos países. La Argentina en esto también ha sido pendular, ha ido de lo público a lo privado, con privatizaciones y estatizaciones a lo largo de la historia de los medios, pero siempre con esta coartada de interés público, alcance federal, rendición de cuentas, pluralidad. Coartada, dijiste. Todas cosas que no se han verificado casi nunca y especialmente en los últimos 20 años y especialmente durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y también en el de Alberto Fernández. Entonces, cuando hoy se plantean como estos argumentos, hay que decir que Canal 7 fue el hogar de 678 durante mucho tiempo, que muy tempranamente Néstor Kirchner expulsó a Pepe Eliaschev, que tenía contrato y estaba desde hacía muchos gobiernos, o desde algunos gobiernos en Radio Nacional, que la agencia de noticias Telam, primero también las agencias de noticias en el mundo como formato en la era de Twitter, de las redes y de la circulación de información por muchos otros canales, es un concepto ya también en crisis en sí mismo, tanto en el sector privado como en el sector público. Y la agencia Telam, no hace falta ir muy lejos, en la campaña Telam y la televisión pública, en muchos relevamientos, que no son los primeros que se han hecho, han sido utilizados para la política partidaria, a favor del oficialismo y siempre con un tratamiento informativo que no ha sido profesional,
digamos, en tono propagandístico, detractor de los candidatos que rivalizan con el oficialismo, ¿no? Esa es un poco la historia de los medios públicos. Por eso me parece que a la hora de discutirlo, si sí o si no, que es una discusión válida, está bueno poner esto sobre la mesa. Sacó un comunicado Telam hablando de, creo, incluso soberanía informativa. Póngale soberanía y público a todo, ¿no? Y bandera, y de bandera. Bueno, ¿cuál fue la experiencia de Cambiemos, digamos? Porque ya hubo una experiencia. ¿Y qué pasó? El cierre de Telam ya se anunció. Cambiemos no tuvo esa agenda. Y si la tuvo, durante la campaña que llevó al gobierno, no la explicitó. Y durante la gestión, al principio intentó hacer algunos cambios y después se resignó a los cambios y gestionó. Es algo que incluso el expresidente Macri se ha hecho autocrítica, en el sentido de que algunos inventos kirchneristas, en lugar de resolverlos, los administraron, los gestionaron y los llevaron a término. Los surfearon. No hubo Pero gran- yo quiero recordar, José, que en Telam hubo despido, después tuvieron que volver a tomar, reincorporar, y la justicia jugó fuerte también. No es una cuestión de voluntad nada más allá del debate de qué hay que hacer con ellos. Aún teniendo una idea clara y una voluntad, bueno, después las blancas juegan también. No, y también otra cosa que pasó, gente que estaba contratada, por ejemplo, en Radio Nacional, terminaron sus contratos, que es lo que ocurre habitualmente con los medios de comunicación, terminaron sus contratos e hicieron juicio al Estado, gente que se vanagloria de ser nacional y popular, hicieron juicio al Estado millonarios y los cobraron, cuando en realidad los contratos habían terminado. Casi todos los columnistas de 678, digamos, ¿no? Bueno. Se han hecho millonarios, digamos, ¿no? Litigando contra el Estado. Sí, ¿son privatizables estos medios? Te lo digo en este sentido. Hay una agencia de noticias que es Telam. ¿Habría algún comprador para Telam? O sea, ¿existen las agencias de noticias en el mundo? ¿Pueden sobrevivir? Lo mismo te pregunto para el Canal 7 y para la radio. ¿Sería viable esto? La respuesta corta es no. No, de ninguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son antiguos, porque el negocio de la comunicación hoy tiene otras características y porque hay que encontrar cuáles son los aspectos valiosos, digamos, ¿no? No sé, Aerolíneas puede tener rutas valiosas, tiene aeronaves, tiene un negocio que es demandado en el mundo, ¿no? Los vuelos. Claro. Que funciona. YPF, ni hablar, digamos, ¿no? O sea, energía, petróleo, gas, que tendrá que operar y demás. ¿Qué tiene de valioso Canal 7, Radio Nacional, la agencia Telam? La agencia Telam no tiene nada de valioso, digamos, por lo que decía hace un momento. Tiene algunos buenos periodistas, digo. Tienen buenos periodistas siempre, buena gente, y hay que destacarlo en todos lados. Ahora, si vos buscás qué elementos de valor podrían interesar a un potencial comprador, yo encuentro dos. Uno, los bienes inmuebles, ¿no? Las propiedades. Después hay otras cuestiones también. Por ejemplo, el edificio histórico de Canal 7 no es vendible porque hay cuestiones ahí también vinculadas a ese predio en particular, ¿no? Que tiene que ser utilizado por el Estado. El gobierno anterior también tuvo un proyecto que fue trasladar ahí el Museo de Bellas Artes y mudar Canal 7 a otro lado. Y lo otro que puede sí ser útil es el espectro, ¿no? Que a veces nos olvidamos, pero que es un recurso natural, las frecuencias por las cuales se transmite, que hoy es reutilizable para otros usos, no necesariamente, en particular la televisión. Ahí hay que recordar que en algún momento Radio Nacional o la TV pública tenían un concepto de federalización, llegaban a todos los puntos del país donde otras emisoras, por ejemplo, no llegaban. Las famosas repetidoras. Exactamente. Lo que sucedió es cuando eso después se comenzó a manosear y se volvió en una usina partidaria. Es falso. O sea, esta historia es de cuando nosotros, los que estamos acá, éramos niños, digamos, ¿no? Y sobre todo los que somos del interior, ¿no? Y teníamos que ver televisión, por ahí ATC, el famoso ATC, era el único que llegaba. Pero eso... ¿Con la radio no pasa un poco eso? Que hay lugares donde no se escucha otra antena que no sea la de Canal. No pasa más. Y si pasara, sería un problema porque es mentira lo del pluralismo. Entonces, si fuera la única fuente, entonces... Primero que no es cierto, ¿sí? A esta altura del siglo XXI no es cierto casi en ningún lado. Y además siempre está el satélite también. Radio Nacional tiene 49 emisoras en todo el país que cuando se pusieron en zonas de frontera porque especialmente era interesante para eso. Después se dieron un montón de irregularidades que se fueron dando. Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza hay 2 radios nacionales, a menos de 10 cuadras una de la otra. Entonces, esto de que... Porque muchas radios que eran provinciales o privadas fueron abandonadas, ¿no? Estamos hablando... También piensen que la AM, la vieja y querida AM, en muchos lugares del mundo se apagó.
¿sí? Se apagó. Hoy no es necesaria la infraestructura de Radio Nacional. Tecnológicamente no es viable. Bien. Y lo mismo pasa con la Hablamos de televisión. viabilidad de las cosas. Si el gobierno dijera, mira, privatizar, cerrar, no tiene costo político, sería una batalla, una guerra. Bueno, vamos a optimizar, vamos a hacerlo plural. Sí, ¿Se puede a hacer pensarlo. una mirada, un gerenciamiento diferente de los medios públicos? Por supuesto que se puede, ¿sí? Por supuesto que hay buenos casos y buenos ejemplos. La experiencia argentina, la inercia argentina, lo que ha pasado en Argentina en los tiempos recientes y en los tiempos remotos te indican que no solamente no ha sido posible, sino que además la pregunta ¿es necesario en el siglo XXI este tipo de medios públicos o en realidad hay que hacer otras cosas, ¿no? Televisión holandesa, la BBC, siempre se recitan, uno ve, digamos, medio como mantras de lugares comunes. La BBC está en revisión. La propia BBC, si uno lee los discursos de sus presidentes, dicen, la gente no mira más televisión abierta o no la mira sentándose en familia. Ya empieza a asumir cosas que ya hace décadas, ¿no?, que ocurren. Y dice, bueno, ¿cuál va a ser el futuro? ¿No? Y el futuro son las plataformas. Pero se lo están preguntando, pero ninguno está en un plan de cerrar. En el Reino Unido hay serias discusiones sobre el tema del financiamiento. Pero en Reino Unido y Holanda no tienen la mitad de la gente que no come. Claro. Digo, me parece que es un dato que no podés no tener en cuenta al momento de pensar en la enorme infraestructura de los medios públicos argentinos, porque son enormes. Y hay además yo me capas preguntaría, geológicas. ¿cuál es el valor social? Exacto. ¿Cuál es el beneficio social que recibe Pero ¿y si el ciudadano argentino que paga? ¿Tenés en la cabeza cuánto dinero pierden anualmente hoy los medios no lo públicos? tengo, pero se publicó hoy. Hoy se publicó. O sea, obviamente son empresas deficitarias. Cuando hay algo deficitario, como por ejemplo el subte o no sé, o algún transporte, uno dice, bueno, pero hay un beneficio social. ¿Cuál es el beneficio social que los ciudadanos reciben? Y la obligación de la difusión de los actos de gobierno no es una... Pero te lo mandan por WhatsApp. Puede el gobierno comunicar de muchas otras maneras. De hecho, publicidad oficial, ¿no? Hay otros temas dando vueltas en el ámbito de la comunicación que incluso no deberían verse por separado. Aguárdenme un minuto, por favor. Tenemos una noticia de último momento. Argentina, Brasil suspendido por incidentes. Diego... Está demorado. Está Marcelo Fiasche. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Tremenda la represión de la policía contra hinchas argentinos en una de las tribunas del Estadio Maracaná. Esto fue cuando estaba por empezar el partido, a la hora de los himnos. Hubo un enfrentamiento entre hinchas en las tribunas y la policía directamente cargó contra los hinchas argentinos. La represión es brutal, a puro palazo, peor todavía de lo que tuvieron que sufrir en algún momento los hinchas de Boca en la previa de lo que fue Fluminense Boca. Bueno, ahora le pasó a un grupo muy pequeño de hinchas argentinos. Cuando digo muy pequeño, me refiero a que básicamente dentro de lo que son las 70.000 personas del Maracaná había un grupo de argentinos. Bueno, a partir de la intervención de la policía directamente cargando contra ellos, después de esto los jugadores argentinos decidieron retirarse de la cancha. A esta hora, ya debería haber empezado hace 15 minutos el partido, está en principio suspendido. No quiero asegurarte que no se va a jugar porque habrá que ver cuál es la actitud que toman los jugadores argentinos, pero encabezados por Messi, los jugadores argentinos se fueron del campo de juego. Rolo Barbano. Marcelo, siempre los jugadores están preocupados por sus propios familiares que suelen acompañarlos, viajar a verlos y que sufren la represión igual que cualquier hincha. Acá hubo una situación... Argentinos defendiéndose del ataque de la policía. Bueno, lo que vos decís es clave, que es la dirigencia argentina, qué es lo que puede hacer. Hay una repetición de un exceso de la policía, hubo con Boca también, lo veíamos, que fue hace 2 semanas. Sí. Rolo con en la playa de Copacabana, unos palazos, gases lacrimógenos, muy desproporcionado parecía, ¿verdad, Rolo? Sí, Marce, te quería preguntar, vos decías, todo esto empezó durante el himno argentino. Sí, ¿eso fue lo que enardeció a los brasileños? O sea, nuestros compatriotas en la tribuna cantando el himno argentino y ahí empezaron a agredirlos.
Ahí comenzaron los incidentes. Te agrego, Rolo, en este momento está Claudio Tapia, presidente de la AFA, yendo al vestuario de Argentina. Así que yo creo que vamos a tener novedades. Claudio Tapia cruzó el campo de juego, evidentemente estaba en uno de los palcos del Estadio Maracaná. Está hablando con Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, y seguramente ahora irá a hablar con el capitán argentino, con Lionel Messi, para ver cuál es la determinación que se toma, a ver si Argentina vuelve al campo de juego. La verdad es que te digo, era impresionante la imagen de los jugadores argentinos pegados al lugar donde se estaban produciendo los incidentes, preocupados por lo que pasaba en la tribuna. La verdad es que sinceramente cuesta entender que se juegue un partido de fútbol después de vivir semejantes. Realmente tremendo lo que ha crecido la represión de la policía en últimos acontecimientos, en muchos de ellos con vinculación argentina. Yo no sé, Marcelo, Scioli había dicho que iba a protestar formalmente como embajador. ¿Pasó algo con esa protesta? ¿Se devino en algo? Bueno, a partir de... No, a ver, por lo menos no tuvimos ningún tipo de respuesta, y a juzgar por lo que ha pasado, mientras hablo con vos veo hinchas golpeados que lo que hacen, Diego, es sacarlos a través del campo de juego, porque obviamente es la mejor manera de que sean atendidos, los bajan a través de una escalerita, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque te digo, Argentina se fue de la cancha y ahora creo que en este momento se debe estar deliberando qué pasa con el partido. En el campo de juego están los brasileños y los árbitros. Marce, te quería preguntar, vos decías recién que Chiqui Tapia estaba yendo al vestuario a hablar con el cuerpo técnico. Dicen que también hay dirigentes de la Conmebol yendo hacia el vestuario argentino. ¿Qué es lo que está viendo? Digo, porque me parece que ahí se define si el partido sigue, si le dan por perdido a alguno de los dos o lo posponen para otro día. ¿Qué está haciendo la Conmebol? ¿Qué es lo que se ve? No sé dónde estás vos. Mirá, lo que estamos observando es que después de la deliberación, yo te contaba que eran minutos clave, me parece que Argentina vuelve al campo de juego seguramente para retomar lo que es la entrada en calor, muy breve, y la idea, se lo ve a Messi hablando con Chiqui Tapia, me parece que fue clave la aparición del presidente de AFA. Yo creo que esto es, Rolo, para evitar sanciones. Claro. No es que me quiera apresurar, pero tengo tantos años de experiencia en esto, no hay que ser ningún genio para darse cuenta que Argentina tiene que volver, tiene que volver a jugar, a menos que de verdad las condiciones en las tribunas no den como para que el partido se juegue. Lo vemos a Rodrigo hablando con De Paul. Rodrigo es uno de los jugadores brasileños, hablando con Messi y con De Paul de manera muy poco amigable. Yo creo que lo que le están recriminando los jugadores argentinos a los brasileños es la escasa solidaridad, porque ante lo que pasó ponían cara como diciendo, ¿y estos por qué se van? ¿Cómo por qué se van? ¿No ve lo que está pasando con la gente? Claro. Está Juan Manuel Martín, que es corresponsal en Brasil, ¿ya lo tenemos? Vamos a hablar con el corresponsal que está ahí en la zona de prensa. Juan Manuel, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Diego? Lo escucho aquí. Buenas noches. Dijiste una frase, dijiste que la policía brasileña, porque te escuchamos más o menos, que la policía brasileña... Sí, perdón, que la policía brasileña no tiene ningún recaudo ni prevención, porque esto se podría haber evitado fácilmente creando un pulmón entre las hinchadas brasileñas y argentinas de los dos lados, y no pasa absolutamente nada. Otra cuestión que quería comentar es que creo que se quebró el amor o el idilio que había entre Messi y el público brasileño, porque cuando volvió la selección ahora, todo el mundo, o la gran mayoría de los brasileños, abuchándolo a Messi por la actitud que tuvo de proteger. No sé si hay antecedentes de Messi guiando el equipo para que se retire por lo que estaba pasando. El amistoso que decíamos antes y que recordaba Marcelo Fiasche en la época del COVID, recuerdan que los jugadores, hubo un lío ahí porque se llevaban creo que a los Chelsea porque el tema de las pruebas, de los testeos del COVID, jugadores que jugaban en Inglaterra como Emiliano Martínez. Ahora hay un tema, no sé si está Fiasche, que es el tema reglamentario, y ahí Argentina no puede jugar con mucho con eso. Incluso pienso en el Mundial 2030, que la Argentina es uno de los organizadores. Me parece que hay mucho en juego y por eso Tapia tan vehemente, Marcelo, en que la selección vuelva, ¿no? Sí, la gestión, no sé si me escuchan, la gestión fue inmediata de Tapia.
nosotros de alguna manera anticipábamos esto, imaginábamos la preocupación de la dirigencia argentina porque el costo puede ser muy alto. Yo creo que a partir de esto, y más allá de que el partido se juegue, queda absolutamente trastocado el espectáculo. Habrá que ver cómo están los jugadores argentinos también para afrontar el partido. El partido va a arrancar, yo creo que por lo menos como mínimo con media hora de demora. Habrá que ver si hay alguna sanción también para Brasil por esto, pero lo que queda claro es que está siendo muy, pero muy difícil jugar al fútbol en Río de Janeiro. Juan Manuel, déjame volver a Juan Manuel. ¿Qué nos agregás desde tu posición en la cancha? Bueno, desde mi posición les puedo agregar lo siguiente. El control policial, que supuestamente habiendo prácticamente hay un mínimo cordón, lo cual esto, bueno, nos llega a pensar en qué puede llegar a suceder si hay un gol de Argentina, qué puede llegar a suceder si hay un gol de Brasil. Claro, se pueden reeditar No los están incidentes. Juan Manuel, ¿y qué se está viendo del clima entre los jugadores? Porque ahora se tiene que jugar un partido de fútbol y lo que me decían es que se veían recriminaciones de Messi con Rodrigo, con otros futbolistas brasileños. ¿Cómo está el clima en ellos? O sea, ¿va a ser un partido picado? Rodrigo, Gabriel Jesús fueron, se aproximaron a Messi, pero yo creo que hay... Particularmente nos despedimos hasta mañana. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien.